estadio, color naranja, blanco y negro en todos lados, con semillitas y con cerveza, vinimos todos a apoyar nuestra fiesta. Hay que sudar la camiseta, tomar el bat con mucha fuerza, golpear la bola y hacer carreras, ganar el campeonato es nuestra meta. Un buen picheo, lanzando fuego, sin oportunidad no vas a dejar, y todos vamos a gritar. Vamos algodoneros, hay que ganar el juego, con fuerza y con coraje, hay que llegar primero. Vamos algodoneros. Muchas gracias, ¿qué tal? Muy pero muy buenas tardes. Un placer enorme saludarlas y un placer enorme saludarlos. Hoy viernes 16 de agosto de este año en curso 2019, el primer compromiso de la semifinal del Campeonato Estatal de Béisbol de Primera Fuerza, Bancaol 2019, temporada Ángel el Buki Pérez. Desde la cabina de transmisión, sí, desde el palco de Romántica 102.fm, orgullosamente de Sigma Radio Delicias, le saluda servidor y amigo Arturo Baeza Rosete, con todo lo que le tenemos por supuesto preparado el día de hoy, porque hay muchas sorpresas que involucran por supuesto dos equipos que a base de trabajo, de disciplina, de garra, de pundonor por supuesto están instalados en esta instancia tan importante, en la antesala de la por cual se trabaja durante toda una temporada, buscar por supuesto el objetivo, la final. Hoy los Rojos de Jiménez enfrentando ni más ni menos que al equipo de casa, al equipo de la tercera zona, Algodoneros de Delicias. Le agradezco a mi compañero en controles, el señor Jorge Antonio Sánchez Garay, por supuesto. A usted que está en sintonía, ya sea por Romántica 102.fm aquí en Delicias, en cualquier región, por supuesto, de la tercera zona, cualquier municipio, en Aica, en Saucillo, en todo lo que concierne la cordillera, Meoqui, Julines, Rosales, por supuesto, la Campesina, aquí estamos, pues no muy cerca, pero estamos a distancia, por supuesto, acá cerca del Polideportivo, en lo que concierne, por supuesto, en Cárdenas, cualquier punto, muchas gracias, en cualquier rincón del estado grande, bello de Chihuahua, República Mexicana y por supuesto a nuestros paisanos queridos en el extranjero, muchas gracias de veras también. www.sigmaradiodelicias.com. El ingeniero Edson Meléndez apoyándonos en las redes sociales, en Pasión Deportiva Delicias YouTube. Vicente Rodríguez de la competidora ferretera también, muchas gracias. Quiero mandarle los micrófonos al tenor de juego. En este momento está la presentación de los equipos, ya Rojo de Jiménez colocado de home rumbo a tercera, y en este momento el equipo de la tercera zona, Algodoneros, de home rumbo a primera. Hoy los rojos con su camisola en color blanca, la pantalonera en color blanca, lo que es la media manga en color roja, su gorra roja, las calcetas algunas por fuera, jugadores en color rojo por supuesto, y el equipo algodonero siendo el primer juego, su uniforme de gala, el uniforme en color negro y la pantalonera en color blanca, y al frente Algodoneros en color naranja. El señor Ramón Gallegos Rayos, desde el terreno de juego, que ha hecho un gran trabajo durante toda la temporada. Pompín, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido nuevamente. Muy buenas tardes a la gente que ya sintoniza Romántica 102.1 FM, con el gusto de siempre y claro, con ansias de que llegara ya el viernes de béisbol, el viernes de el rey de los deportes, el viernes de las semifinales de nuestro gran campeonato estatal de béisbol, temporada que lleva el nombre de Ángel el Buki Pérez. La gente colocándose poco a poco en las gradas de luna, que el día de hoy, gente de Delicias, gente de Jiménez y también acá atrás de la barda del jardín izquierdo, a un costado del bullpen, es el ambiente que tenemos. Hasta acá anda el micrófono de Romántica 102.1. Si te fijas, Arturo, es el ambiente a la gente que nos está sintonizando. Yo me ubico en el lado de Paul, casi llegando a la barda del jardín izquierdo, donde se encuentran las gradas adicionales. Esta es la porra del equipo de los Rojos Jiménez. Este es el ambiente que ya se empieza a sentir, y claro, usted más que nadie lo va a vivir, lo va a tener clarito con la crónica deportiva a través de Romántica 102.1. Una opción más para que usted
se quede una opción más para que usted disfrute del Rey de los Deportes y claro, lo más importante, también con la claridad y la tranquilidad de la imagen a través de las diferentes plataformas de internet. Mis comentarios van a estar a nivel de terreno de juego. Esperemos hacer un trabajo adecuado para que usted, amigo, escuche, se traslade desde su oficina, desde su casa, desde su vehículo, desde abajo de un árbol, de donde se encuentra sintonizando Romántica 102.1 hasta el terreno de juego. Platicamos con el manejador del equipo de los Rojos de Jiménez, Jaime Bujaidar, y esto dijo para los micrófonos de Romántica 102.1. 102.1 de Delicias, Chihuahua. Platicamos con el manejador Jaime Bujaidar del equipo de los Rojos de Jiménez previo al primer juego de la serie semifinal. Profe, primero que nada, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Listos para arrancar la semifinal? Listos para darle carrera a cualquiera. Un equipo de Rojos de Jiménez que viene de menos a más. Sí, hemos trabajado bien. Se nos habían ido algunos jueguitos muy buenos que se nos fueron, inclusive aquí en el rol regular se nos fueron algunos, pero estamos dando y espero que los muchachos sigan enrachados. Dos piezas importantes. Humberto Gutiérrez suspendió el día de hoy y se reactiva o reaparece de nueva cuenta Ramón Espinosa. Coméntenos qué hubo de ellos. Bueno, lo de Ramón, pues no soy la persona indicada para decirlo, pero Humberto ha estado lesionado y la semana pasada fue suspendido por el umpire, expulsado, y esta semana descansa. Esperemos que, este juego descansa y esperemos que mañana esté puesto para que nos ayude cuando menos de emergente, a ver cómo lo vemos mañana. Y le agradezco mucho. Me llama la atención, Arturo, no soy la persona adecuada. Entonces, sí, se supone ¿manejará el señor Casiano Morera desde las más alto? Se supone que él tuvo que haber dado el visto bueno, ¿no? Mira, para mí, soy el timonel, ¿verdad? Ok, muchachos, ¿qué les parece esto y esto y esto? Se dio de baja, Casiano Morera lo mencionó en una entrevista que por bajo rendimiento. Otros mencionan que porque se fue a jugar a otra liga durante el rol regular y en eso ya queda atrás. Pero porque si sabes que sí, se habló con él, se le dijo cómo está la situación y él aceptó venir a jugar con el equipo de los Rojos de Jiménez. Se habló con los muchachos, lo aceptaron. Si fue por bajo rendimiento, ahí ya no tiene que ver nada con los jugadores, porque tú bien sabes que el trabajo ya se hizo por parte del equipo de los Rojos de Jiménez y esto puede traer de cierta manera controversia. Se hablaba y se mencionaba, hay que ser claros, de grupos en el interior del equipo de los Rojos de Jiménez. Uno muy apoyado por Humberto Gutiérrez, otro muy apoyado por Ramón Espinosa, y que ahí venían algunas cuantas fricciones en el interior del logo del equipo de los Rojos de Jiménez. Vamos a ver si esto no perjudica a el equipo de los Rojos de Jiménez. También platicamos con Omar Jaramillo, esto dijo para Romántica 102.1. Concentrado, deseoso, ¿no?, de que iniciara esta semifinal. Tuvimos un gran descanso de casi 2 semanas y no, todo el equipo ya está listo para dar resultado a la afición. ¿Era necesario el descanso, Omar? Sí, la verdad, pues tú sabes, ¿no?, el descanso a todos les beneficia. Ahorita todos se ven bien, se ven descansados y con ganas de que inicie esto. La verdad, como te digo, la semana estuvo muy larga de descanso, entonces esperemos que sea para bien para nosotros y seguir dando resultados como hasta ahorita, ¿no? Un gran compromiso, Omar. Lo han visto más maduros todos ustedes. La final pasada, pues, de cierta manera, empezar a jugar y ahora se ven un poquito más maduros. Sí, es que esto como desde el principio habían dicho, es un desarrollo. Así iniciaron desde hace años y bueno, ahorita está dando oportunidad. No hemos ganado nada todavía hasta tener el trofeo, ¿verdad?, el ser campeones, que en realidad Delicias ya se lo merece. Ya tenemos, este es el 9º año y de que no podemos ser campeones, entonces lo estamos deseando con muchas ganas. Jiménez no es un rival pequeño, hay que verlo. Antes hablaba que la octava zona, que préstamos, pero es un equipo que ha venido creciendo año con año. Sí, han modificado mucho el equipo, han traído pitchers, bateadores. Tú sabes cómo vienen de allá de la serie con Cuauhtémoc, vienen aguerridos, vienen con ganas de ganar, entonces yo digo que va a haber un buen espectáculo este día. Te agradezco mucho. No, gracias a ti. Son las palabras de Omar Jaramillo. Piezas importantes, uno el manejar el equipo de los Rojos de Jiménez y el otro el primer bat del equipo de Algodonero de la tercera zona de Delicias.
El señor Ricardo Marín ya sale, será el umpire de home. El día de hoy tenemos también a Rafael Lee, umpire de bases, a el señor Jesús Telles y a Guadalupe Rivera. Los 4 umpires que estarán el día de hoy salen de azul. Los hombres a disfrutar del juego de pelota. El graderío central, todo el graderío central, el graderío principal del Estadio Delicias, Arturo, hay que mencionarlo, todavía luce bastante vacío. La gente son de los boletos numerados, a lo mejor va a llegar cuando el partido ya haya iniciado, obviamente, porque esto ya está a punto de hacerlo. Las gradas que están del dugout del equipo de Algodoneros hacia el jardín derecho ya están, ¿qué será? A un 85%. Se habla de que le caben 1,200 personas. Y también acá en el lado del jardín izquierdo, atrás de la barda, jardín izquierdo, jardín central, por donde premia la competidora ferretora, obviamente, ahí también ya se encuentra a un 65%. Y la grada que está en el lado del logo del equipo de los Rojos de Jiménez, el graderío de Luna, te lo vuelvo a repetir, este se encuentra a un 70%. Esto se va a poner a reventar. Nos mencionaban hace unos momentos que quedaban alrededor de 200 boletos numerados para el juego del día de hoy. Así que venga, adquiera su boleto y disfrute del primer juego de la serie semifinal. Los micrófonos van hasta el palco de transmisión, claro, de Romántica 102.1. Muchas gracias a Ramón Gallego Rayos en el terreno de juego. A continuación, en este momento, bueno, ya están los umpires con el cuerpo técnico del equipo visitante, también con cuerpo técnico del equipo local, encabezado por el profe Jaime Bujaidar del equipo de los Rojos de Jiménez y Javi Morales del equipo de los Algodoneros de Delicias. A continuación, Alcodesa Alimentos Concentrados Delicias nos da a conocer la novena que presenta el equipo de los Rojos de Jiménez. La marabunta roja a continuación, primero en el orden, el parador en corto Javier Encinas, el segundo, el camarero segunda base Neim Núñez, el tercero, el primera base Yosamot Cota, el cuarto, el bateador designado Miguel Ángel Rivera, el quinto, cubriendo la antesala, la esquina caliente, tercera base Juan Manuel Mainabeitia, el sexto en el jardinero izquierdo, y no sé, bueno, pues soy reactivado, polémica por supuesto, la declaración que acaba de hacer Jaime Bujaidar, a mí no me corresponde dar esa declaración, caray, él es el manejador, me imagino que se le consultó. Casiano Moreira a principio de la semana dijo no lo voy a reactivar, y hoy pues la situación es todo lo contrario. Ramón Espinosa estará en el jardín izquierdo como sexto en el orden, como séptimo en el orden el receptor Andrés Urbina, como octavo cubriendo el prado central Anthony Casarín, y el noveno el jugador menor cubriendo el jardín derecho David Muñiz. Y la responsabilidad para el zurdo Javier Rodríguez de Sonora, precisamente pitcher zurdo. Gorditas Lili, más sabrosas y calientitas, nos da a conocer la alineación que presenta el equipo de la tercera zona Algodoneros. Primero en el orden, jardinero central Omar Jaramillo, el segundo, segunda base Jaime Bustamante, el tercero, primera base, la experiencia pura de Luis Eduardo García, el cuarto, bateador designado Miguel Ángel Holguín, el quinto, tercera base Carlos Rubio, el sexto en el izquierdo Iván Gamero, el séptimo, el receptor menor Alexis Sainz, el octavo, el campo corto Eric Zagarnaga, y el noveno en el orden, jardinero derecho Ulises Vaca. Hoy la responsabilidad para el regiomontano, sí, el de Monterrey, Nuevo León, Ismael Tijerina, clasificado, pitcher derecho. Así alinean los dos equipos. Sin más preámbulo, vamos a ir a un corte y regresamos. Sin duda alguna y sin temor a equivocarme, este primer partido, este primer choque, este primer agarrón será una gran pasión deportiva. Corte y regresamos. Algodoneros de tercera zona, dedicada para ustedes esta rola. Se siente la emoción en nuestro estadio, color naranja, blanco y negro en todos lados, con semillitas
vinimos todos a apoyar. Hay que sudar la camiseta, tomar el bat con mucha fuerza, golpear la bola y hacer carreras. Ganar el campeonato es nuestra meta. Un buen picheo, lanzando fuego, sin oportunidad no vas a dejar. Y todos vamos a gritar. Vamos, algodoneros, hay que ganar el juego con fuerza y con coraje. Hay que llegar primero. Vamos, algodoneros, somos tu afición. Hoy tienen nuestro apoyo, nunca los dejaremos. Ya está Ismael Tijerina en la loma de los disparos, muy cerca de él, pensativo, con sus brazos cruzados, el manager del equipo Algodoneros. Algodoneros resulta que llega invicto en cuanto a sus series, recordar toda la temporada regular. En la primera etapa de playoff terminó en 4 partidos, 2 fines de semana ante el equipo de los Mineros de Parral. Un equipo muy motivado, por supuesto, un equipo bien dirigido, que ha trabajado sobre todo con humildad, con disciplina, ha habido una gran unión sobre todo, y Javi Morales es lo que le transmite el equipo. El profe Jaime Bujaidar, manejador del equipo de los Rojos, suele ser también un gran motivador. Llegó en la última jornada, o sea, recientemente. Él ya anteriormente había tenido también la oportunidad de llegar en relevo, con más tiempo para poder trabajar, pero lo conoce bien la directiva y le deposita la confianza. Es gente de casa. Salió Salomé Barojas. Ha sido una temporada turbia, difícil. En un principio lo de Marcelo Juárez, que llegó a dirigir este equipo aquí precisamente en un hexagonal, en un partido ante Juárez, que fue derrotado ampliamente y fácilmente el equipo de Rojos, donde utilizó algunos jugadores, algunos cambios para buscar conocer peloteros. Marcelo, a la directiva no le gustó, hubo diferencias. Marcelo dijo, ¿saben qué? Pues me voy. Dijeron, esto lo arreglamos el lunes y no pudieron arreglarlo. Le dan la responsabilidad a Salomé Barojas, que ya formaba parte del cuerpo técnico del equipo, y llevó esto con irregularidades, parecía enderezar el rumbo, y luego de la derrota en Parral, en la jornada 9, bueno, la directiva dijo, ¿saben qué? Es todo, y le dieron la responsabilidad a Jaime Bujaidar. Parecía, después de esa 10ª jornada, donde gana el equipo de los Rojos en casa ante Parral, 21 de marzo, y sobre todo, el panorama no lucía alentador después de perder los 3 primeros juegos ante Cuauhtémoc. Pero el equipo, con garra, viene de atrás, paso a paso, y gana el 4º, 5º, 6º y 7º juego. Los 2 últimos sensacional ante el equipo de los Manzaneros de visitante. Y aquí está la historia. Vamos a ver hasta dónde le alcanza esa motivación, por supuesto, y ese béisbol al equipo de los Rojos de Jiménez. Esto está a punto de comenzar. Recuerden, tenemos el concurso de la competidora ferretera. Llévese 1,000 pesos al 639-119-0100. Omar Jaramillo, Jaime Bustamante, Luis Eduardo García, Miguel Ángel Holguín, Carlos Rubio, Iván Gamero, Alexis Sáenz, Eric Zagarnaga y Ulises Vaca. Así que play ball. Lanzamiento a la esquina de afuera, no la concede el umpire Ricardo Marín. Así que el primer lanzamiento de esta semifinal, de este choque, de este duelo, es lanzamiento malo. Vamos a ver a Javier Encinas. Javier, esta temporada bateando para 373 milésimas, bateador derecho, con el número 12 en su espalda. Ismael Tijerina se balancea, lanzamiento rumbo al plato, alto y afuera. Bater el equipo de los Rojos, Pompín. Javier Encinas, el parador en corto. Naim Núñez, el segunda base, y Yosamot Cota es el que vendrá como tercero en el orden. Él cubre la primera armadilla por parte del equipo de los Rojos de Jiménez. Javier Encinas, de los hombres, Arturo, que le bateó bonito, sabroso, como luego se dice, al equipo de Cuauhtémoc. Totalmente de acuerdo, le conectó 15 imparables en estos cuartos de final en playoff postemporada del equipo de Cuauhtémoc. Ha conectado un total de 57 indiscutibles, el que está en orden en la caja de bateo, por supuesto, Javier Encinas. Y primero. Mínimo yo lo voy a anotar como unas 5 o 6 carreras. Anotó 11 carreras. 11 carreras
en la serie del equipo de Cuauhtémoc, 344 en la temporada regular, 484 milésimas ante Cuauhtémoc. Así que suma en esa temporada 2019 373, 3 bolas, una strike la cuenta ya para Javier Encinas. Ismael Tijerina, ya de costado, se pone de acuerdo con Alexis, viene el lanzamiento rumbo al plato, conectado de foul. La línea que sale en dirección de la caseta del equipo algodoneros. 3-2. Nos comentaba Ismael Tijerina el jueves que lo tuvimos en el programa especial en el restaurante de Los Santos, que era muy importante que no se le envasara Javier Encinas, porque cambiaba totalmente el chip del segundo en el orden, Naim Núñez, a la hora de estar en la caja de bateo. Veremos si logra dominar aquí al primero que está enfrentando al lobito Javier Encinas. Derecho contra derecho, viene el lanzamiento rumbo al plato, Machucón al short, la toma el short de frente, Eric Zagarnaga, tiro rumbo a primera, out. Cayó el primer out de la serie por la vía 63, adelante. Fíjate lo importante, Arturo, aunque pues a mucha gente no le parezca, sobre todo a Don Boletón, es la tecnología que hoy se aplica, muchas cámaras de video. ¿Qué pasa con esto? Te da facilidad para que estudies más a tu rival. Si te fijaste, la vio con una pichada hacia la esquina de afuera para bateador derecho. Javier Encinas no se vino muy franco para marcar Ismael Tijerina, conociendo la manera de envasarse Javier Encinas. Varios imparables a la primera pichada y aquí mira, al final de cuentas lo llevó a 3-2 y al final de cuentas hasta dominarlo. Fue lo que me llamó la atención. Por lo pronto se ve que viene estudiado Ismael Tijerina la noche del día de hoy. Naim Núñez, el segunda base a la caja de bateo. Strike el primero, con velocidad de la esquina de afuera. Se pone al frente aquí en la cuenta el regiomontano. Se balancea el lanzamiento rodado al short. De frente el short, a ras de suelo, toma la pelota, el tiro rumbo a primera, out. Cayó el segundo. Por la misma vía, 6-3. Eric Zagarnaga, Luis Eduardo García. Son 8 pichadas las que ha realizado el regiomontano. Ya tenemos 2 outs en la pizarra de la parte alta de la primera entrada. El caso de Naim Núñez llegó con 316 milésimas. Le conectó 12 indiscutibles al equipo de Cuauhtémoc para un total en este año de 42. Viene el turno para Yosamot Cota, clasificado, exjugador del equipo de los Diablos Rojos, jugando como primera base. El día de hoy, número 28 en su espalda, bateador derecho, tercero en el orden, lanzamiento pegado. Lo quiere tener con cuidado, sobre todo lanzándole pegado. Yosamot Cota, 318 milésimas en la temporada regular, 538 le bateó el equipo de Cuauhtémoc, llega con 400 milésimas este año. Fíjese, llegó tarde si bien es cierto, porque le conectó 14 en el rol regular y conectó 14 en la postemporada al equipo de los Manzaneros. Una bola sin strike, derecho contra derecho, duelo de clasificados, viene el lanzamiento rumbo al plato abierto, con mucho cuidado, 2 y nada, hay 2 out. Ismael Tijerina, 6 ganados, 2 perdidos este año. Previo, por supuesto, a este choque, 62 entradas, 2 tercios lanzadas. Una efectividad de 4.74. Se balancea. Lanzamiento alto, 3 y nada. A la distancia se molesta un poco Ismael Tijerina. Ya nos comentaba Pompín. El mandón detrás del plato, Ricardo Marín. En base, Rafaelí, Lupe Rivera y Jesús Telles. 4 umpires en esta serie. Estaremos al pendiente de lo que esté pasando en la frontera. Lanzamiento rumbo al plato, se pone ya en cuenta 3 y 1 el automático, donde el equipo de los indios está recibiendo al equipo de los Mazorqueros de Camargo. Vamos a ver, esperando turno, Miguel Ángel Rivera como cuarto del orden, bateador designado. Duelo entre derechos. Poco a poco la gente haciendo presencia, viene el lanzamiento, strike el segundo, aguanta y se lo marca. La cuenta del cubano temprano, 3 y 2 con 2 out. Carnitas y chicharrones de Anda, Río Conchos y Quinta Poniente en Delicias. Le atiende Meme de Anda y Familia. Y Autocristales Lux, la red más grande de cambio de cristal para tu vehículo. Franquicia Vitrocar, 472-7677. Autocristales Lux. Ya estábamos ansiosos. Un ayuno beisbolero. Estuvimos a la espera, pues a ver si nos combina alguna serie que nos pudiera al menos definir cuál sería el rival de los goleros, y no. Nunca tuvimos muy claro el panorama. Al final fue Rojo de Jiménez. 3 y 2, rodado, de botes lento, rumbo a la segunda, tranquilo el segunda. Toma la pelota, tiro rumbo a primera, out. Por la vía 43, 3 vinieron, 3 se fueron. Y se fue la parte alta de la primera entrada. Alcodés Alimentos Concentrado Delicias nos dice 0 para los Rojos de Jiménez. Viene a batear Algonero de Delicias.
Muchas gracias a mi compañero Jorge Sánchez en controles. Sigan votando 639-119-0100. Al ingeniero Edson Meléndez en el canal de YouTube Pasión Deportiva Delicias y también por www.sigmaradiodelicias.com. La opción, por supuesto, por Romántica 102.fm. Vicente Rodríguez en la competidora ferretera 639-119-0100. Omar Jaramillo, Jaime Bustamante, Luis Eduardo García, Miguel Ángel Holguín, Carlos Rubio, Iván Gamero, Alexis Sainz, Eric Zagarnaga y Ulises Vaca. Ya estamos viendo a la distancia en el cerro, en lo más alto de la loma, al zurdo Javier Rodríguez. Javier Rodríguez del equipo de los Rojos de Jiménez. Él es de Magdalena, Sonora. Y hoy recibe el número 46, la confianza del profe Jaime Bujaidar, buscando contrarrestar un poco la situación del bateo zurdo del equipo algodoneros. Y aquí enfrenta precisamente un zurdo, Ramón Gallegos, por favor. Omar Jaramillo Carrillo, número 11 en su jersey, cubre el jardín central. Jaime Bustamante, el segunda base, luce el número 2 en su jersey. Y Luis Eduardo García Hernández con su número 18 en la espalda, primera base del equipo de los algodoneros de Delicias. Vendrán a la ofensiva. Machucón por encima del pitcher, la toma el chor, tiró rumbo a primera, out, gran jugada de Javier Encinas. Parecía que la pelota se internaba rumbo al jardín central. Aparece con un bote detrás de la colchoneta, el intermedia, el guante de Javier Encinas. Conta la carrera doble, rumbo a primera, out, sensacional por la vía 63. Sin lugar a duda, de los paradores en corto que cubren mucho terreno en el béisbol del estado de Chihuahua, aquí lo tenemos, el número 12, Javier Encinas. Creo que es de las piezas importantes que mantiene el equipo de los Rojos de Jiménez. Ya lo hablamos, el potencial con las bases que permitió tocar en ocasiones la registradora, que fueron en 11 ocasiones en la fase anterior de los playoffs, pero también su defensiva de mucha calidad. Vamos a ver qué más nos regala el parador en corto el equipo de los Rojos de Jiménez. Primer strike para Jaime Bustamante. Jaime Bustamante, segundo en el orden, con el número 2 en su espalda. Así que el duelo entre el zurdo en la loma y el derecho en la caja de bateo. Lanzamiento de piconazo. Al final es golpe. Bueno, Jaime Bustamante ya iba rumbo a primera. Se queda parado esperando que acá viene Javi Morales. Y no, se va a quedar muy cerca. Por ahí la raya exactamente que divide. En el cajón de tercera, Jaime consideraba que la pelota le había hecho contacto. Bueno, aquí la cuenta es una bola, un strike. Jaime Bustamante, 333 milésimas de bateo en lo que va de la temporada. Bateó en la temporada regular 328. En lo que terminó, por supuesto, esta fase de postemporada, 353. Conectó, de hecho, ante el equipo de Parral 6 imparables con 9 carreras producidas. 2 bolas, un strike. Viene el zurdo, lanzamiento alto y afuera, 3-1 para Jaime Bustamante. Agua Electropura Delicias, la mejor agua del estado. Avenida Licenciado Oscar Flores Norte, en Delicias, 474-2332. Y Panadería El Triunfo, Matriz, Avenida del Parque Poniente, número 13 en el centro, 474-1047. Qué rico pan en Delicias, Panadería El Triunfo. Lanzamiento, strike el segundo. 3-2 con un out. Así que la competidora ferretera nos anuncia que la pizarra en esta parte baja del primer episodio, 0 para los Rojos, 0 para el equipo algodoneros. Javier Rodríguez se pone de acuerdo con su receptor Andrés Urbina, la batería del equipo de Jiménez. Lanzamiento, sí señor. Ponche sin tirarle, lo dejan con la carabina al hombro. Nelly vino con un lanzamiento en curva. Strike sin tirarle, ponche. Por lo menos 8 picheros los que ha realizado el pitcher Javier Rodríguez del equipo de los Rojos de Jiménez. Ya sacó 2/3 de esta parte baja de la primera entrada. Viene a batear Luis Eduardo García Hernández. Se están viendo algunas transmisiones a través de el Facebook Arturo allá en Juárez. Perfecto, entonces bueno, pues no pasó nada. No. Hola, sí. Y también el jefe de jefes, Jesús Manuel Gallego Franco, el Cachillo Gallego, se reporta viéndolos a través de la TV. Bueno, ahora con la facilidad de las Smart TV, Arturo. Perfecto. Ya me lo imagino. Excelente. Aquí va un rodado bien colocado entre tercer y short. El veterano Luis Eduardo García conectando imparable rumbo al jardín izquierdo. Con 2 out, la pone en circulación. Aquí la Chenga conectando su indiscutible número 68 en lo que va del año.
no tiene ciencia, dice Lalo García. Inmóvil, dejó a Javier Encina y a Juan Manuel Medina Beitia, dos aficionados más que esperaron cómo levantaba la pelota el jardinero izquierdo. El corredor en la primera armadilla, ya lo dijiste tú, 2-0 en la pizarra, una cortesía de transmisiones automáticas Richardson, que ubica por la avenida Fernando Baeza y con teléfono 467-6077. Transmisiones automáticas Richardson, presente en el Rey de los Deportes. Hola Chan, buenas noches, mucha suerte algoneros, duro hasta el lograr el cetro. Saludos a Naika Rubén Ramírez desde Guanajuato, muchas gracias. Mi Cham, saludos desde el gran estadio Delicias, familia Sánchez Carmona, me mandan foto, gracias también. 639-471-9124 y 639-123-5796, la de acceso para sus mensajes. Una bola sin strike para Miguel Ángel Holguín, colocado como cuarto en el orden, lanzamiento pegado. Tiene que dar un brinquito, pierde un poco el equilibrio. Miguel Ángel Holguín se va del otro lado del plato. Al final termina tomando la decisión de ir a rodear al umpire totalmente, 360 grados para llegar nuevamente a posición Miguel Ángel Holguín. Recuperado Miguel Ángel Holguín, 257 milésimas al final en el año. 268 en el año. Conectó 4 indiscutibles, 2 sencillos, un doble y un cuadrangular ante el equipo de Parral. Cerró muy bien la temporada Miguel Ángel. Aquí encuentra en primera Luis Eduardo, lanzamiento. Aquí Machucón por tercera, baja el tercera, toma la pelota, malabarea, ya no hay tiro. Al final el tiro va rumbo a segunda, pero de 2 botes no puede quedarse con ella. Neym Núñez. Vamos a ver, ya era complicado, pero veremos a ver qué le ponen aquí a Medina Beitia. Pompín, ¿cómo la viste? Infield hit para mí. Muy lento, iba ese batazo, atacó bien Juan Manuel Medina Beitia. Obviamente no tienes que correr en la primera, hay 2 en la tercera, tienes que jugar un poco atrasado para buscar el tercer out. Se me hizo bien como la atacó. Y buenas 2 reacciones, si te fijaste. Yo cuando vio que iba a hacer un fuiste a sacar a Miguel Ángel Holguín, volteó hacia la intermedia. Pero bueno el tiro de la segunda, pero mejor la experiencia de Luis Eduardo García. Lo que hablábamos de Jaramillo allá en Parral, si me equivoco Arturo, cuando abría bastante, juguetea bastante. Aquí no, aquí Luis Eduardo García, la intuición de él o la experiencia, volteó a ver y estaba pegado en la segunda almohadilla. Sí, bueno, aquí el duelo zurdo contra zurdo. Carlos Rubio, Machucón, lanzamiento de piconazo, perdón. Y la pelota se va hacia el lado izquierdo del receptor, no se mueve. De segunda Luis Eduardo García y en primera Miguel Ángel Holguín. Al final fue infield hit. Vamos a ver a Carlos Rubio, bateador zurdo. Fíjate Arturo, es pitcher zurdo y bateador zurdo, pero es mucho el tramo que le dan a Luis Eduardo García. Número 16 en su espalda. Lanzamiento bajito, 2 y nada. Carlos Rubio llega bateando para 390 milésimas. 48 imparables. 40 en el rol regular, 8 en la postemporada. Le fue bien ante el equipo de Parral. Conectó 8 indiscutibles, 571 milésimas. Vamos a ver si aprovecha el equipo algoneros teniendo 2 en circulación. Hay 2 out. Lanzamiento rumbo al plato, conectando línea rumbo al jardín izquierdo. Van a mandar a la changa rumbo. No. Le había dado luz verde. Le ha dado luz verde primero Javi Morales. Y luego le dice, espérate tantito. Casa llena de equipo algoneros. Imparable rumbo al izquierdo de Carlos Rubio. Le han conectado 3. 1 dentro del terreno de juego, del cuadro, más bien dicho. Y 2 hacia el sector izquierdo. Si te fijas, Arturo, amigos que nos sintonizan, los 2 imparables al jardín izquierdo hacia bateadores zurdos que están haciendo contacto a los pichos hacia la esquina afuera. Sí, y sobre todo la estrategia había sido esa principalmente, haber traído a pitcher zurdo para contrarrestar al bateo zurdo, y ha sido Luis Eduardo y Carlos Rubio que la han puesto en juego, y viene el clasificado Iván Gamero, sexto en el orden, jardinero izquierdo, con 2 out. No hay donde ponerlos. A donde voltea a ver Javier Rodríguez está copado de algodoneros. Luis Eduardo en tercera, Miguel Ángel Holguín en segunda y Carlos Rubio en primera. Hay 2 out, viene el pitcher, lanzamiento rumbo al plato, strike el primero. Iván Gamero, 333 milésimas en el año, 23 imparables ha conectado, 17 en el rol regular, 6 ante el equipo de Parral en la postemporada. Vamos a ver, buen bateador Iván Gamero, 0 bolas, 1 strike, lanzamiento, swing, strike el segundo. 0 bolas, 2 strike. Esperando turno Alexis Sáenz. Gracias también por sus mensajes.
Saludos, mi Arturo, escuchando tu transmisión, aprovechando el descanso con la tambora. Saludos a mi esposa, atentamente, Julio Valdés. Saludos, Julio. Aquí tienen contra la pared Iván Gamero, 0 bolas, 2 strike, 2 out. Viene el pitcher, lanzamiento, la dejó pasar peligrosamente. El umpire dice que el lanzamiento es bajito. Saludos para Lupita Hernández. Saludos para Lupita Hernández. Gracias por estar en sintonía a través de Romántica 102.1. Saludos, amigo, una completa en Juárez, Camargo 0, Juárez 0. Te sintonizamos desde el parque. Un abrazo de parte de un servidor y toda la familia. Gracias, ingeniero Eduardo Barrios. Fuerte abrazo, Una bola, 2 strike, 2 out. Viene el pitcher, lanzamiento abierto. Buscaba la esquina de afuera. Javier Rodríguez iba bajando rumbo a la caseta. Saludos desde casa, escuchándote, iniciando los festejos de mi cumpleaños mañana. Jaime Sendejas, qué miedo. Saludos. Buen día, Arturo. Muy bien, sonido en cambio, en camino al estadio. Vamos al Algonero. Saludos, Alex Rojas. Muchas gracias. 2 bolas, 2 strike, 2 out. Casa llena. Abriendo ligeramente los corredores. Aquí viene el pitch, el lanzamiento. Ahí va un rodado lento rumbo a la segunda. La toma el segunda al intermediado. En asistencia de Javier Encinas. Falla aquí Iván Gamero. Así que bueno, se va una entrada completa de juego. La pizarra de Alcodés Alimentos Concentrado Delicias nos dice 0 para los rojos, 0 para algodoneros. Corte y regresamos. Vinimos todos a apoyar nuestra fiesta. Hay que sudar la camiseta, tomar el bat con mucha fuerza, golpear la bola y hacer carreras. Ganar el campeonato es nuestra meta. Un buen picheo, lanzando fuego, sin oportunidad no vas a dejar. Y todos vamos a gritar. Vamos algodoneros, hay que ganar el juego con fuerza y con coraje. Hay que llegar primero. Vamos algodoneros, somos tu afición. Hoy tienen nuestro apoyo, nunca los dejaremos. Hay que sudar la camiseta, tomar el bat con mucha fuerza, golpear la bola, hacer carreras, ganar el campeonato es nuestra meta. Como el picheo, Son los pinos, el sabor que nos distingue. Estación Saucillo. Agradecerle también a Natura, la esquina de la nutrición, bajando la Plaza del Santuario, donde encuentras proteínas, óxidos nítricos, quemadores y aminoácidos. Bueno, se viene la parte alta del segundo rollo. La competidora Ferretera y la pizarra nos indica el juego empatado a 0 carreras. Vendrá a bater el cuarto del orden, bateador designado. Miguel Ángel Rivera, Juan Manuel Madinaveitia y Ramón Espinosa. La mínima tanda bateadora, 3 hombres de mucho poder. Buen bateador Miguel Ángel, el Killer Rivera, lanzamiento strike el primero. Bateador zurdo, número 44 en su espalda. Ismael Tijerina, que en la primera entrada enfrentó a 3 bateadores. No se la sacaron del cuadro, así que sacó en orden. Y aquí el Killer, muchos años con el equipo de los Venados de Madera. Gran temporada con el equipo de los Rojos. Se va a lanzar el pitcher, lanzamiento bajito. Miguel Ángel, 261 milésimas, 244 y 320 en la postemporada. Le conectó 8 imparables al equipo de los Manzaneros de Cuauhtémoc para un total este año de 29. Una bola, un strike. Ismael Tijerina se pone de acuerdo con Alexis Sáenz, su receptor. Esa es la batería del equipo algodoneros. Se balancea Ismael, lanzamiento, aquí conectando de foul a la banda contraria. Así que una bola, 2 strike. Aquí nos acompañan por Romántica 102.1 FM, muchas gracias. Aquí tienen también la oportunidad de vernos por el canal de YouTube Pasión Deportiva Delicias, gracias también. Entonces, bueno, son parte de las transmisiones el día de hoy. Una bola, 2 strike, ventaja para Ismael Tijerina, el que está en la loma, en el centro del diamante.
La loma de las responsabilidades, el derecho, se balancea, lanzamiento rumbo a la goma, rodado al pitcher, no es el pitcher, es el campo corto, toma la pelota, tiro rumbo a primera de un bote. La levanta sensacionalmente Luis Eduardo García. ¡Qué jugada de la changa! Al final el tiro es bajito, pero gran jugada también de Eric Sagarnaga, tuvo que ir hacia el lado izquierdo, a ras de suelo, encontrarse con la esférica, que si bien es cierto, contrapié tiene que tirar, por eso posiblemente el lanzamiento sale de piconazo. La changa no se inmutó, la manera como la levantó, la verdad, muy bien, por la vía 63. De la manera como la levantó fue de la manera como batió. Sencillo, Arturo. Simple y sencillamente, qué buena jugada de Eric Sagarnaga y de Luis Eduardo García. Como dijera en el boxeo, va a haber tiro en las paradas en corto. Aquí busca sorprender Juan Manuel Meirabeitia. Al final, el sorprendido fue él, su toque fue rumbo a la caseta del equipo de los Rojos de Jiménez. Viene levantándose las nubes, Arturo. No me digas. Sí, pero supuestamente se quedaron el clima en el teléfono de uno de los delegados, ¿sí no? Que no había probabilidades de lluvia. Bueno, 0 bolas, un strike aquí para Juan Manuel Meirabeitia. Quinto en el orden. Aunque ya andan algunos ahogados, Lanzamiento bajito, me imagino. Ya te imaginarás. Una bola, un strike. Con el número 72 en su espalda, Juan Manuel Meirabeitia, 381 milésimas en el año. 51 imparables, de los cuales 45 fueron en el rol regular y 6 ante el equipo de los Manzaneros en la postemporada. Buen bateador, buen jugador. No terminó muy bien en la sexta zona después de ser campeón. Cuidado, lanzamiento pegado, lo golpeó. De allá va, por la vía del moretón, rumbo a primera, Pompín. Se lamenta Ismael Tejerina después de ese golpe que le acaba de dar a Juan Manuel. ¿Por qué? Porque pues es malo. Ya lo mencionabas tú en el día de ayer, en el espacio deportivo, el control de Ismael Tejerina, se le mueve la pelota, lo alcanza a golpear. Corredor en la primera colchoneta. Oye, voy a aprovechar la asistencia que le están dando Juan Manuel Meirabeitia, Arturo, para mandar un saludo hasta Chihuahua capital para mi hermana Andrea del Carmen Gallego Rayos, que pues gracias a Dios, a la capacidad de ella y sobre todo pues hace gran trabajo, ¿no? Ese esfuerzo durante sus estudios y pues obviamente también de mi señora madre por todo el apoyo que se le dio, pues estará en Jiménez, Chihuahua, dando clases, así que felicidades, chaparrita, y a echarle ganas y sobre todo pues a cuidarse bastante en aquella ciudad. Muchas felicidades, enhorabuena. Viene el turno para el sexto en el orden, jardinero izquierdo con el número 10 en su espalda, Ramón Espinosa, que viene por cierto de conseguir el título precisamente en la Liga de Sonora, después de que fue sin permiso, después de los 2 primeros partidos precisamente en Cuauhtémoc, y ahora pues regresó después de que Casiano Moreira dijo que no, el lunes dijo no, y aquí está reactivado. 0 bolas, un strike, aquí está tirándole para él Ramón Espinosa, 256 milésimas, 31 imparables este año. Recordar que él fue el champion bat del año pasado. 0 bolas, un strike con un out, relampagueando allá a la distancia, se ve por el polideportivo. Revirar rumbo a primera, no hay consecuencia. De hecho, Luis Eduardo ni siquiera estaba posicionado de la primera, regresó tranquilito Juan Manuel Meirabeitia, perdón. Así que Ramón Espinosa en turno con 0 bolas, un strike. Buenas noches, mi cham, escuchando desde Campo Real. Vamos por el primer juego, gracias por la hielera, muy buen diseño, saludos para la mejor transmisión del estado, Martín Hernández. Gracias, Martín, al contrario, gracias por participar. 0 bolas, un strike, un out, lanzamiento de foul. 0 bolas, 2 strike, 2 out, un out. Ahí les informamos a los compañeros. Ok, oye, dígame. Por cierto, hombre, qué pena, no hay dónde meterme al baúl, pero como no tengo baúl, lo que hice el día de hoy por la tarde, de veras que no tengo perdón de Dios. También Jorge Sánchez no tiene perdón de Dios. 0 bolas, 2 strike, 1 out. Ahorita lo comento con mucho gusto. Reaccionamos muy tarde. Ventaja para el pitcher, lanzamiento rumbo al plato. Dice que no el umpire. Buscaba en la esquina de afuera. 1 bola, 2 strike, 1 out. Tenemos la promoción, hombre, del jersey que nos dio el patronato. Me concentré durante todo el programa. Y ya, bueno, vamos a despedir. Y despedí el programa. Y minutos después, que reviso pues la hoja de la promoción, no hice el sorteo del jersey. 1 bola, 2 strike, 1 out.
pantalla M, no te preocupes. No, espérame. Entonces le dije a Jorge, ya no podemos salir al aire, pero el patronato me estaba esperando con el jersey. Y la verdad, hicimos el sorteo entre Jorge y yo, rápido. La gente sabe que hemos cumplido con la swing. Abanique se poncha Ramón Espinosa. Lanzamiento rompiente, bajito. Y no encontró absolutamente nada. Ponche tirándole, Pompín. Ponche a no sé quién, porque me lo mandaron a traer a Ramón Espinosa. Hay que investigar eso, a ver a quién nos puede dar la respuesta sobre la llegada de Ramón Espinosa. Tenemos el segundo out en la pizarra para el equipo de los Rojos de Jiménez. Viene a batear Andrés Urbina, el receptor. Qué clase de cuadrangular conectó allá en Cuauhtémoc, Chihuahua. Casa llena, importantísimo, un momento clave, ¿sí? Y Andrés Urbina tuvo una gran serie ante el equipo de los Manzaneros. Lanzamiento strike en la esquina afuera. Entonces hicimos el sorteo, Jorge y su servidor. De hecho, él fue el de la mano santa. Y ya hablamos a la persona. Y bueno, el patronato se puso de acuerdo ya con la persona, con una dama, Marta Rodríguez, que va a venir el día de hoy a recibir su jersey. 0 bolas, 1 strike, pero como el error fue mío, mantuve a todos los que... Lanzamiento pegado, lo golpeó. Golpe aquí para Andrés Urbina. Bueno, los dos que están en circulación por la vía del golpe. Sí, se baja Ismael Tejera rumbo a la segunda. En los métodos de disparos se quita la gorra. Tiene que entrar en concentración el pitcher del equipo de los algodoneros. Ahorita que hablabas tú de eso, de cuando viene a bater Andrés Urbina, Arturo, me recordó, ese día andaba trabajando con un buen amigo, Juan Carlos Rivas. Saludos para él. Y le decía yo, viene a bater Humberto Gutiérrez. No que está lesionado, viene a bater Humberto Gutiérrez. No, viene a bater Humberto Gutiérrez. Y que lo presenta. Se puso de unos nervios, Arturo. Me dice, oye, eres brujo, ¿qué pasa? No le quise decir el cuadrangular para no ponerlo más nervioso, pero las cosas que siguen pasando, Arturo. Le seguimos atinando un poquito a esto del béisbol. Muy bien. Entonces, como fue error mío, le digo a toda la gente que participó en el sorteo del jersey que hace lo sacó una persona. Bueno, 2 en circulación, después del lanzamiento. Strike en la esquina de afuera para Anthony Casarín. Octavo el orden, jardín central. Entonces le comento rápido que guardé la lista. Y como fue error mío, involuntario totalmente, mañana, en la mañana voy a hacer otro sorteo. Y voy a arreglar otro jersey. Y ese va a ser de Pasión Deportiva, ¿ok? Nomás para que den claro este asunto. 0 bolas, 1 strike, lanzamiento abierto. 1 bola, 1 strike. Así que en segunda Juan Manuel Meinareitia y en primera Andrés Urbina. Los dos fueron golpeados. Hay 2 out. Estamos en la parte alta del segundo episodio. Así las cosas. Hoy se me olvidó, pero tenía que hacer el sorteo. Por eso mismo lo hicimos. Para entregarle el nombre a la gente del patronato, ¿ok? Y los que participaron mañana les voy a regalar un jersey. Lanzamiento, strike el segundo. Le está llegando ese lanzamiento Ismael Tijerina a la esquina de afuera para bateador derecho. Ventaja para él. 1 bola con 2 strike. Raúl González, Juárez ya gana 1 carrera por 0, gracias. Escuchando la mejor transmisión, saludos Arturo. Brenda Gómez, gracias Brenda del Codesa, muchas gracias. Saludo a Brenda y a todos mis buenos amigos del Codesa, alimentos concentrados de delicias. Así que Anthony Casarín en la caja de bateo. Anthony Casarín, 292 milésimas en la temporada, 8 imparables en el rol regular, 6 en la postemporada ante el equipo de Cuauhtémoc. De hecho, bateó para 429 milésimas. 1 bola con 2 strikes, va a revirar rumbo a segunda. Quieto. Llegó quieto Juan Manuel Meinareitia. Estaba haciendo la asistencia, el campo corto Eric Zagarnaga. Le repito los mensajes, ya sea de texto, de WhatsApp. 639-471-9124 y 639-123-5796. Qué rápido resolví el problema, ¿verdad? Salomónicamente. Y la casa sin gas. Lanzamiento rumbo al plato abierto, 2-2. Muchas gracias a todos los que están en sintonía. Yo les invito para que sigan votando también el concurso de la competidora ferretera. Tenemos 1,000 pesos. Gran apoyo también de la competidora ferretera. 1,000 pesos. ¿Qué jugador de Algoneros puede conectar extra base el día de hoy? Ya le dio frío a Vicente Rodríguez, no aguanta nada. 19 grados. No, hombre. Hasta para el cutis. Para que no tengas arrugas. Lanzamiento conectando de foul. Le puse el bat nada más.
Otra vez buscaba esa esquina de afuera. Ahí te encargo un mini split, pues. Sí, hombre. 2 completas en Juárez. Camargo 0, Juárez 1. Eduardo Barrios, gracias. Saludo al colega Diego Hermosillo. Me manda un mensaje. ¿Por qué no estará transmitiendo el señor? Afuera. 3-2 con 2 outs y se prende la afición del equipo de los Rojos de Jiménez a la distancia. Vino gente, me refiero a medio de comunicación, de Jiménez, de Parral, de Chihuahua, de Cuauhtémoc, todos. Perdón, hasta de mi bisabuelo, fíjate. Ándale. 3-2 con 2 out. Aquí va un elevado corto, va al derecho central, va al derecho, va al central. Así que en 5 hombres se va a la parte alta. Algodoneros de esta zona va dedicada para ustedes esta rola. Se siente la emoción en nuestro estadio, color naranja, blanco y negro en todos lados, con semillitas y con cerveza, vinimos todos a apoyar nuestra fiesta. Hay que sudar la camiseta, tomar el bat con mucha fuerza, golpear la bola y hacer carreras, ganar el campeonato es nuestra meta. Sin buen picheo, lanzando fuego, sin oportunidad no vas a dejar. Todos vamos a gritar. Vamos algodoneros, hay que ganar el juego con fuerza y con coraje. Hay que llegar primero. Vamos algodoneros, somos tu afición. Hoy tienen nuestro apoyo, nunca los dejaremos. Entrega precisamente de los jersey a las 2 ganadoras. Fueron 3 damas y un hombre, ¿verdad? Nos hicieron en promoción en los 4 programas deportivos precisamente. Así que bueno, felicidades a Marta Rodríguez, que fue quien lo ganó por Pasión Deportiva Romántica 102.1 FM. Pampín, ¿cómo ves el escenario? En tu perspectiva, sobre todo el ángulo que tienes desde abajo. Sí, en el ángulo, porque por mi vista pues se ve, dificulta. No te creas. Oye, saludos al señor Rito Mejía. Bien, ya se ve un poco más poblado el graderío del Estadio Delicias. El graderío oficial, vamos a llamarlo así de esta manera. Ya poco a poco se ve mejorcito, un 65-70%. Y las gradas de luna, pues ya completamente repletas. Aquí en el Estadio Delicias se ve bien, luz interesante aquí en el Estadio Delicias. Los 4 umpires también concentrados en este juego de pelota. Vamos a ver la puerta, nos imaginamos acá volteaba a Guadalupe Rivera a ver la puerta que está abierta, Arturo. Vamos a pasar a cerrarla para que no haya ningún problema. Y bien este estadio de pelota. Esperemos que se ponga completamente lleno. Ahorita acudimos a lo que viene siendo la entrada del Estadio Delicias. Fila, Arturo, créeme, no te miento, como unos 70 metros, 80 metros, creo que sí hay de fila. Muy bien. No es que más. Perfecto, así que viene el séptimo del orden, segunda entrada, parte baja. La pizarra, la competidora ferretera, 0-0 el marcador. Aquí conectando Machucón de foul. Adelante. Viene séptimo, octavo y noveno. El receptor, número 45, Alexis Sainz. El parador en corto, número 97, Eric Zagarnaga. Y el jardinero derecho, número 8, Ulises Vaca Valenzuela. Buenas noches, mi champ. Saludos para ti, para Pompín Gallegos, de Omar Villalobos de Montalbán. Muchas gracias por estar en sintonía. Una bola, un strike para Alexis. Bateador derecho, 45 en su espalda. Lanzamiento bajito. 2-1 la cuenta. Cinema Delicias, el cine de tu ciudad. Tenemos estrenos cada semana. Consulta nuestra cartelera www.cinemadelicias.com. Tenemos el estreno de Historias de Miedo, Playmobil,
y mentada de padre, así se llama. Es con Héctor Suárez, 2 bolas, 1 strike, lanzamiento malo, 3-1. Se mantiene en cartelera Mascotas 2, Rápidos y Furiosos y Rey León. Y también Burritos Lalos, consintiendo su paladar, la atienden Lalo y Norma Sapien. Calle Sexta Poniente 303, cerca del Seguro Social. 639-501-9062. 3-1 la cuenta, el zurdo Javier Rodríguez se balancea, viene el lanzamiento rumbo al plato, lo perdió. Pasaporte. Recordar que Algodoneros en la primera entrada dejó casa llena. Conectó 3 imparables, no pudo anotar. Aquí se envasa el primero con Pasaporte. ¿Te fijas? Ya le abren con pichadas, no de desperdicio, pero sí pichadas un poquito difíciles. Alexis Sainz ya no lo retan o ya no le abren con rectos al centro por ser el catalogado como menor para el equipo de los Algodoneros. Esto, ¿por qué? Porque ya estamos estudiado el jugador del equipo de los Algodoneros, que era bateador de la primera pichada, y bien por él, modificando eso. Ya no se va con esos picheos rompientes y al final de cuentas, mira, logra negociar la base por bola. Él también tiene que tener en claro, y ya lo está teniendo, de que también la base por bola es buena para él. Eric Sagarnao, octavo en el orden, se cuadra para tocar. Lanzamiento, al final lo deja pasar, ¿no? Le marcan strike. Aquí el bateador derecho, Eric Sagarnaga. 223 milésimas, 97 en su espalda. 21 imparables este año. 19 en temporada regular, 2 en la postemporada ante el equipo de Parra. Le encuentra en primera Alexis, se cuadra para tocar, viene el lanzamiento. Se va en banda, va el tiro rumbo a primera, la pierde el primera base. El tiro fue alto, la pelota se interna rumbo al jardín derecho, va hablando a segunda, rumbo a tercera, va a llegar hasta tercera, barrido Alexis. Lo agarró en movimiento, lo que pasa es que también el primera base Cota bajó al toque, llegó la asistencia de Naim Núñez rumbo a primero, lo agarró en movimiento Pompín, el tiro fue alto, roza el guante de Naim Núñez, pero la pelota se va rumbo al jardín derecho, doblando bien las colchonetas de segunda rumbo a tercera, Alexis sin out. Está a 90 pies de la registradora. De las jugadas que él sabe hacer muy bien, se le iban a aplicar a Alexis Sainz. De sorprender el catcher. No le salió, correr antesala. Sí. Así que aquí conecta de foul Eric. 1 bola, 2 strike. Y al final pues el tiro es del pitcher, ¿no? No. Ese error entonces de Naim. Perdón, no, del 2. Sí. Del 2. Si es que tomó la pelota el receptor Andrés Urbina y agarró el movimiento a Naim Núñez rumbo a primera. Iván Aurelio Valdés Bojorquez calentando. Pitcher zurdo, ahí te digo el derecho. 2 bolas, 2 strikes. Sí, fue el receptor que usó hacer esa jugada que Alexis hace muy bien. Lo que pasa es que Cota estaba jugando adelante por la búsqueda de toque de Eric Sagarnaga. Y Jesús Alberto Beltrán Pacheco, número 24, brazo derecho. Clasificado. Cuenta pareja para Eric Sagarnaga. Ya de costado Javier Rodríguez se balancea, lanzamiento bajito, 3-2. Tractores del Norte de nuestro campo de acción, distribuidor New Holland, la marca que da más para ti. Y Beer Junior Barberí, peluquería, calidad que mereces. Ven y conoce la nueva generación de Barber Shop. Citas al 474-7895. Oasis Plaza, aquí en Delicias. Beer Junior. 3-2. Esperando turno Ulises Vaca, noveno en el orden. Rodríguez ya de costado, listo, lanzamiento rumbo a home. Es un rodado, bien. Al final el short toma la pelota, tiro rumbo a primera. ¡Au! ¡Qué jugada hizo Javier Encinas! Porque el rodado no era fácil, estaba jugando adelante. Aguante volteado, bote pronto Pompín, gran jugada, por la vía 6-3 cayó el out. Y sobre todo Arturo, porque todo el infield del equipo de los Rojos de Jiménez está jugando adentro, porque hay corredor en tercera, ahora ya hay un out, pero ahorita no teníamos out, entonces tienen que cerrarlo bien, a aguante volteado como lo mencionaste tú, y con la mirada puesta hacia Alexis Sainz. Sí. La gente decía, tira rápido a primera, pero tiene que esperar. ¿Por qué? Porque puede salir rápido el corredor de tercera para home. Bueno, ahora viene Ulises Vaca, noveno en el orden, jardinero derecho. Se mantiene en tercera Alexis. En esta parte baja del segundo episodio, Reyes García hasta Arlington, Texas. Saludos. Gracias también. Ulises, 400 milésimas este año.
24 indiscutibles, 17 en el rol regular, 7 en lo que fue la serie con Parra. Le fue muy bien. Bateó para 700 milésimas, desde que recibió la oportunidad en el derecho. Se apoderó. Aquí un rodado rumbo a primera. La pierde el primera, recupera. El mismo va a Cota y toca la colchoneta. Hay 2 out. Un rodado de botes lentos. Alexis no se animó. Con todo y que la perdió, Cota ya era difícil también saber. No abrió mucho. Hay 2 out, Pompín. Hay 2 outs en la pizarra y poco a poco saliendo del peligro el equipo de los Rojos de Jiménez. ¿Por qué? Porque fíjate, a pesar del error, hay que correr una tercera, pero ya tenemos 2 outs. Sí, tienes ahí cuidado nada más, Pompín. Alguien muy cerca de los Rojos, como que se mete mucho y se mete mucho ahí en la transmisión. Sí, bastante. No, si vieras, me estoy retirando, pero no. Aquí lanzamiento, ¡zing! Se va en banda Omar Jaramillo, abriendo por segunda ocasión la alineación del equipo de los Algodoneros. Dominado por la vía 6-3, short primera. Así que de 1-0, el potrillo Omar Jaramillo con el número 11 en su espalda, zurdo contra zurdo. Viene el lanzamiento rumbo al plato, foul, 0-2, echando raíz en tercera Alexis. Omar, 49 imparables este año, 45 conectó en el rol regular y 4 ante el equipo de Parral en la postemporada. Algodoneros, repito, conectó 3 imparables en la primera entrada, dejó casa llena, no pudo anotar. Llegó a tener en tercera sin out Alexis. Y vamos a ver si sale del problema aquí Javier Rodríguez. 0 bolas, 2 strikes, lanzamiento, swing. Abanica y se poncha. Y no pudo anotar. Con hombre en tercera sin out, Algodoneros. 2 completas de juego. Gorditas Lili, más sabrosas y calientitas, nos dice: nada para nadie. 0 para Rojos, 0 para Algodoneros. Ya estamos de regreso. La pizarra, la competidora ferretera en esta parte alta del tercer episodio. 0 para los Rojos, 0 para el equipo Algodoneros. Vendrá a batear el noveno, primero y segundo en el orden. Ese dato nos lo tiene del terreno de juego el señor Ramón Gallego Rayos. Con David Muñiz, el jardinero derecho. Javier Encinas, el parador en corto. Además de Naim Núñez, el segunda base. La mínima tanda bateadora para el equipo de los Rojos de Jiménez. Apertura del tercer episodio. Onyx Suite en Delicia, nuevo concepto en hotelería, ya con 20 cómodas y modernas suites. Aparte, incluye el desayuno. Contamos ya con elevador en Onyx Suite. Estacionamiento propio bajo techo. Informes al 472-9595 a un costado de Casino Vitrales y Farmacia 24 horas. Saludo a Fernando Verges Terrazas, hermano. Fuerte abrazo hasta la capital del estado. Strike el primero en la esquina de afuera para bateador en turno David Muñiz. El menor, 161 milésimas este año. 7 indiscutibles en el rol regular, 2 en la postemporada ante el equipo de los Manzaneros. 0 bolas, 1 strike. Machuconcito de foul por primera. Ya lo tienen contra la pared, 0 bolas, 2 strike. Así que 0-0.
Sacó en orden la primera entrada Ismael Tijerina. Sacó en 5 la segunda entrada por los 2 golpes. Al final no hubo daño. Terminó dominando Anthony Casarín con elevado rumbo a la segunda en terreno del derecho central. Viene el lanzamiento alto y afuera. De desperdicio, trabajando sobre todo la cuenta, ¿no? Una bola, 2 strike. Que muchas gracias a todos los patrocinadores que han sido fieles hasta el momento. Leche Zaragoza, la leche de casa, Leche Zaragoza, la leche de Chihuahua. Una bola, 2 strike. Listo el pitcher, lanzamiento rumbo al plato, abierto. Agradecerle también Ingenio Computacional. No olvides que ya puedes contratar internet en casa de Telcel y navegar sin límites. Es muy fácil y rápido. Conecta tu módem y disfruta. Ingenio Computacional. Cuenta pareja, 2 bolas, 2 strike. Duelo entre derechos. Ismael listo, se balancea, lanzamiento rumbo al plato. Ajito abierto. 3-2. Se molesta un poco a la distancia Ismael Tijerina. Yacedelsa cuenta con la mejor tecnología, venta, instalación en neumático, rotación, desponchado, reparación de suspensión, alineación y balanceo. Nuestra misión, tu satisfacción en Yacedelsa. Matriz y sucursal. 3-2, cuenta máxima. Aquí para el menor David Muñiz, lanzamiento. Y al final lo perdió. Allá el menor, campante, trotando rumbo a primera con pasaporte. Error al pasar al primer enemigo que se enfrenta en este momento Ismael Tijerina, y lo sabe él, y sobre todo con un chocador de pelota, como el caso de Javier El Lobito Encinas. El señor Jaime Bujaidar mandando señas y más señas al bateador del equipo de los Rojos de Jiménez. Vamos a ver qué tan agresivo se la puede jugar el timonel del equipo de los Rojos de Jiménez a la primera pichada. ¿Qué pasó? Allá vienen con Eric Zagarnaga. Muy bien. Una esclava o algo entregó. Muy bien, ahí fue Gael Flores, uno de los Bad Boy. Saludos a la familia Franco López de Congregación Ortiz, Algoneros a ganar. Saludos, gracias por estar al pendiente de nuestra transmisión. Bueno, viene el turno para Javier El Lobito Encinas, abriendo por segunda ocasión la novena del equipo de los Rojos, de 1-0, dominado en su primera oportunidad por la vía 63. Aquí se cuadra para tocar el lanzamiento. El toque es por primera, baja la changa. Al final Luis Eduardo la va siguiendo y se metió la pelota. El toque por la pura raya, parecía abrirse el terreno del foul y se fue metiendo, agarró efecto. Hombres en segunda y en primera, al fin Pompín. Puede venir la misma dosis, Arturo, de tratarse de tocar aquí la pelota para avanzar con la tercera y segunda, y más por cómo ha venido jugando el señor Jaime Bujaidar, de utilizar mucho a Naim Núñez para avanzar a Javier Encinas cuando se envasa él. Ahora pues con corredor en segunda y en primera, siguen las señas por parte de Jaime Bujaidar para Naim Núñez y dejar la responsabilidad a Yosomot Cota. Muchas gracias. En el concurso de la competidora ferretera, los 3 mejores hasta el momento: Omar Jaramillo, Luis Eduardo García e Iván Gamero, Así que hay conferencia en la loma. Allá va rumbo a la loma Ricardo Solís, el coach de picheo, a platicar con Ismael Tijerina. Se acerca también Alexis, receptor. Ya llega Luis Eduardo García, primera base. Jaime Bustamante, segunda. Carlos Rubio, tercera. Y el campo corto también Eric Zagarnaga. Así que hombres en segunda y en primera. Naim Núñez como segundo en el orden. De 1-0, pues imagino. Ya dice Pompín, seguramente buscará tocar la pelota. Gasolinera Grupo Silsa. Cuida tu dinero y tu motor. Lanza su programa de lealtad, solicita tu tarjeta G. y ya estarás participando en nuestros obsequios mensuales. Y es que si lo hace para avanzar a un corredor, para ponerlo potencial de carrera, continuado puede ser para poner 2. Sí, totalmente de acuerdo. El Vaquero Express, carne asada, combos, costilla, chuleta, cirlón y arrachera, acompañado de ensalada, salchichas, quesadillas, chile en rajas con crema, toreados y salsas. Avenida Río San Pedro, frente al Oxxo, en Fraccionamiento La Salle, 639-128-7465. Hoy domingos, de 12 de mediodía a 6 de la tarde, en el Vaquero Express, carne asada. Se cuadra para tocar en Núñez, lanzamiento, ahora el tiro rumbo a la intermedia. ¡Saca la bazooka, Alexis! ¡Saca la bazooka, Alexis! Estaba esperando prácticamente a David Núñez. Eric Zagarnaga
clase de out importante. Por la vía 2-6. Adelante. Una jugada que te lo mencionaba ahorita cuando se le quisieron hacer a él, sorprender en primera, pero aquí lo importante, Arturo, que esa segunda, más largo el tiro, mejor la jugada por parte de Eric Sagarnaga ahí, le bloqueó por completo la almohadilla para Javier Encinas. Sí, cuando llegó la pelota Eric Sagarnaga, estaba firme en el camino, precisamente, de David Muñiz Pompín, y lo único que hizo fue aguantar la embestida, el regreso, y terminó prácticamente sentado en la colchoneta intermedia. ¡Out! Dice el umpire. Sí, bien, ya no le quedó nada al corredor Muñiz del equipo de los Rojos de Jiménez para que el umpire, otra cosa, hay que ser claro, hay que mencionarlo, Arturo, porque muchas veces cualquier falla se la criticamos, hasta que le enseñó la pelota a Sagarnaga al umpire, lo marcó de una manera efusiva. Bien el umpire de bases también ahí, hay que reconocer esos detalles, porque simple y sencillamente son de las cosas que muchas veces pues no las mencionamos o mucha gente no la ve, pero bien la indicación de Sagarnaga, le enseñó la pelota y el corredor pues únicamente se levantó, y obviamente la molestia por parte del señor Bujaidar, cosas importantes que se ven a nivel de terreno de juego. Y sí, está la asistencia exactamente Eric Sagarnaga allá en la intermedia, y siempre con esos detalles Javi Morales, ¿no? Cerca de sus jugadores. Y bueno, pues un out importante, se mantiene en primera Javier Encinas. Un saludo a mi buen amigo Mon González, saludos, muy contento porque mi compadre Víctor Hilario está ampallando en Juárez. Qué buena noticia. Qué suave. La verdad, mis respetos por Víctor Hilario, porque siempre trabajando bien, ¿sí? Y bueno, pues el ampalleo que cómo batalló en lo que fue la postemporada, condiciones muy importantes, sobre todo en home. Aquí, por supuesto, se dio el caso en la serie con Parral, no se diga la de Rojos contra el equipo de Cuauhtémoc. Bueno, ya recuperado Eric Sagarnaga, viene el turno para Naim Núñez y cambia la historia con un out y se cuadra para tocar todavía. Va corredor rumbo a segunda, va el tiro rumbo a segunda, quieto, uy, bote pronto, la levantó Eric Sagarnaga, llegó barrido, Javier Encinas, quieto, dice el umpire. Se cuadró primero para tocar, rompe el toque, falla el swing aquí Naim Núñez. El tiro fue bajito, si bien es cierto. Eric Sagarnaga todavía alcanzó a levantar la pelota de un bote de Pompín y todavía trató de hacer contacto con la humanidad de Javier Encinas, quieto, dice el umpire. Sí, quieto, marcó el umpire. Se me hace que le erró el guantazo a Eric Sagarnaga, Arturo. Una bola, un strike, hombre intermedio en posición de anotar, lanzamiento, conectando un batazo corto, rumbo al derecho central, va Omar Jaramillo, toma la pelota, va el tiro rumbo a tercera, la pierde aquí el tercera base, la pelota se extiende rumbo a la caseta del equipo, ya estaba la asistencia y sí, al final, imagino que las reglas no viene la primera carrera para el equipo de los Rojos. No pudo quedarse con la pelota tijerina. No sé si alcanzó todavía a tener oportunidad. Pompincó, ¿la viste? Sabes de que no se hubiera adelantado Rubio por esa pelota, Arturo, porque dejó que botara. Ya cuando bota, pues obviamente no se le corre la pelota. Se aplica la regla, Arturo. Tenemos corredor a la registrada por parte del equipo de los Rojos de Jiménez en tiro de jardín central. Sí, es que hubo out por supuesto en Naim Núñez, el jardín central. Toma la pelota Omar Jaramillo. Parecía tener la oportunidad Carlos Rubio en un bote, si bien es cierto, a media altura, pero la pierde Carlos y va la asistencia de Ismael Tijerina cerca de la caseta y ya no pudo quedarse con la pelota antes de que la pelota hiciera contacto exactamente. La regla viene, eso se estipula y se maneja en las reglas de terreno, y viene la primera para el equipo de los Rojos. Así es. Entonces hay dos out, Cota en la caja de bateo. Pese corre, Arturo. Ahí va un rodado rumbo a la segunda, la toma Jaime Bustamante, tiro rumbo a primera, out. Y bueno, se van 2 entradas y media de juego, pero toma ventaja el equipo de Jiménez, 1-0 al Codés Alimentos Concentrados de Delicias.
radio, color naranja, blanco y negro en todos lados, con semillitas y con cerveza, vinimos todos a apoyar nuestra fiesta. Hay que sudar la camiseta, tomar el bat con mucha fuerza, golpear la bola y hacer carreras, ganar el campeonato es nuestra meta. Un buen picheo, lanzando fuego, sin oportunidad no vas a dejar, y todos vamos a gritar. Vamos algodoneros, hay que ganar el juego, con fuerza y con coraje, hay que llegar primero. Vamos algodoneros, somos tu afición, hoy tienen nuestro apoyo, nunca los dejaremos. Bueno, Algodoneros que ha perdonado, casa llena en la primera entrada, llegó a tener hombre en tercera, sin out en la segunda, y los Rojos en una jugada que pues al final es parte también del béisbol, se pone al frente 1-0 en esta parte baja del tercer episodio. Esa es la pizarra de la competidora ferretera, y viene el turno para el segundo en el orden, segunda base, adelante. Jaime Bustamante, Luis Eduardo García y Miguel Ángel Holguín. Te mencionaba Arturo de la jugada ahorita, pisa y corre a tercera y en error Sí, la carrera. Sí, no, porque queda claro, porque luego me llegó un mensaje, ¿cómo va a ser pisa y corre de segunda hasta home? Luego. sí, no. No más que hubo jugada, por eso no quise seguir con el comentario. La pizarra, sí, tuvimos que ir aparte también al corte. En tu comentario, aquí no hubo golpe, el lanzamiento fue encimado y la pelota directamente se fue al backstop. Una bola, 0 para Jaime Bustamante. Sí, pisa y corre fue de segunda a tercera, y luego ya precisamente en la cuestión del error que bien comentas, pues viene la primera carrera para el equipo de los Rojos de Jiménez. Una bola sin strike para Jaime Bustamante, lanzamiento alto, malo también. Lo que me llama la atención es que topó en la malla, Arturo, malla protectora del lockout, y vuelve. No sé si hayan declarado que desde el área de prensa hasta el área donde tienen los artículos deportivos está marcado con cal, y todo el lockout haya marcado la regla. Si quedaron en regla de torneo de juego así, o si hayan dejado pues en libre la pelota ahí, porque yo le preguntaba a Lupe Rivera y dijo no, se aplicó la regla de torneo de juego porque tocó un artículo deportivo. Bueno, swing, strike el primero para Bustamante, 2 bolas, un strike, zurdo contra derecho, esperando turno el tercero en el orden, Luis Eduardo García. Se balancea el pitch, el lanzamiento rodado por tercera, ahí muy cerca de Javi Morales, que se quiso quedar con la pelota. 2 bolas, 2 strike. Bustamante, 25 imparables este año, 17 sencillos, 5 dobles, 2 triples y un cuadrangular, con 27 carreras anotadas y 16 carreras producidas. Hoy de 1-0 con ponche sin tirarle. Así que 2 bolas, 2 strike para Jaime Bustamante. Los Moritos Birrería, consomé, tacos de barbacoa, de res y de borrego. Calle Quinta, avenida Tercera Norte, de lunes a domingo, de 7 de la mañana a 2 de la tarde. Tenemos servicio a domicilio, 639-128-7465, Los Moritos Birrería. Lanzamiento alto, 3-2. Le agradecemos también a Tapia Enderezado, Pintura y Soldadura. Familia Tapia en la tienda, avenida Río Chubíscar, aquí en Delicias y Fernando Baeza Sur. Veremos el siguiente lanzamiento importante. Algodoneros ha puesto hombres en base en las 2 primeras entradas. Aquí con cuenta de 3-2 para Bustamante. Javier Rodríguez se balancea, lanzamiento, machucón de foul, hacia atrás de 2-3 botes. Ya luce una buena entrada este inmueble. Ilusionado, por supuesto, que el equipo Algodoneros siga con esta buena inercia hasta el momento. Ismael, creo que en términos generales ha hecho un buen trabajo el día de hoy, pero bueno, pues también se combina, ¿no? La situación, creo que el tiro rumbo a tercera fue interesante de Omar Jaramillo, no pudo quedarse, al menos defensivamente Carlos Rubio fue lo que complicó todo esto. 3-2, lanzamiento, ¡swing! No, al final, machucón. Sí, machuconcito. Lo que pasa es que también la pierde aquí en ese momento a la distancia. Jaime como que parecía ya agachar un poco la cabeza y no, fue machucón. 3-2, 639-123-57-96 y 639-471-9124 para sus mensajes de texto de WhatsApp. Lanzamiento, ponche, sin tirarle nuevamente para Bustamante.
Así que así cayó el primer out, Pompín. Y solo se lo marcó Jaime Bustamante, no hubo duda para él y para el umpire de home marcar el tercer strike. Tenemos el segundo out, 3 ponches, 2 para Jaime Bustamante. Viene el turno para Luis Eduardo García. Conectó imparable rumbo a la banda contraria, bateador zurdo con el número 18 en su espalda, tercero en el orden. Se quedó de hecho en tercera en la primera entrada, 90 pies de la registradora. Luis Eduardo, que ha conectado ya con el día de hoy 68 imparables, 46 sencillos, 15 dobles. Lanzamiento machucón al pitcher, baja el pitcher, toma la pelota de Nene, va rumbo a primera, out. Al final por la vía 1-3 dominan a la changa, 2 triples y 5 cuadrangulares con 27 carreras anotadas y 39 carreras producidas. Hay 2 out. Viene Miguel Ángel Holguín. Sí, viene a batear Miguel Ángel Holguín, 2 out ya en la pizarra. Estamos en la parte baja de la tercera entrada, una carrera por 0 ganando el equipo de los Rojos de Jiménez. Es verdad, me dice Cachillo, la importancia de poner a correr la gente, sí, porque a pesar de que tenían corredor en segunda y en primera sin out, le sacan el corredor a la intermedia y aún así no se rindió Jaime Bujaidar y el equipo de los Rojos de Jiménez. Sí, cambios conchos, cambios de cheques y giros postales. Venta de Lotería Nacional, Melati, pronóstico deportivo. La atiende con gusto don Manuel Ramírez y Tite Ramírez. Avenida Segunda Norte, 116, 472, 4633. Casa de cambios conchos en Delicias. Primer lanzamiento malo para Miguel Ángel Holguín. Infield hit en la primera entrada. De 1-1 se quedó estacionado en la intermedia. Como parte de esa casa llena que dejó Algodoneros en la primera entrada. Una bola, 0 strike, 2 out. Lanzamiento bajito, 2 y nada. Agradecerle también a Copicentro. Si de impresiones y copias se trata, nosotros tenemos la solución. Nueva imagen y nuevo domicilio. Avenida Quinta Norte, número 8, 472-4766. Ya tenemos la guía Santillana. Queremos acompañarte en este próximo ciclo escolar, apegada 100% a los libros de texto vigente. Estructura trimestral. La guía Santillana la encuentra usted en Copicentro, aquí en Delicias. Swing, strike el primero, 2 bolas, 1 strike para Miguel Ángel. Con el día de hoy 23 imparables, ya 20 sencillos, 2 dobletes y un cuadrangular con 12 carreras anotadas y 7 carreras producidas. Tardó en despegar Miguel Ángel. Al final ha recuperado su nivel. Lanzamiento rumbo al plato alto, 3-1. Batalla un poco también Javier Rodríguez en lo que va del partido. Ya con 2 outs busca sacar en orden por primera vez. Romántica 102.fm agradece su sintonía. Estamos en el palco de transmisión desde el gran Estadio Delicias. 3-1 para Miguel Ángel. Javier Rodríguez se pone de acuerdo con Andrés Urbina, su receptor, se balancea, lanzamiento rumbo al plato, conectando un machucón por el short, la toma el short de frente, tranquilo, su tiro rumbo a primera out y saca en orden. Este último out por la vía 63. 3 vinieron, 3 se fueron. Es historia en la parte baja del tercer episodio. Un tercio de entrada, una carrera por 0 ganando los Rojos. Alcodesa, alimentos concentrados de Delicias. Vinimos todos a apoyar nuestra fiesta. Hay que sudar la camiseta, tomar el bat con mucha fuerza, golpear la bola y hacer carreras. Ganar el campeonato es nuestra meta. Un buen picheo, lanzando fuego, sin oportunidad no vas a dejar. Y todos vamos a gritar. Vamos algodoneros, hay que ganar el juego con fuerza y con coraje. Hay que llegar primero. Vamos
Parte alta del cuarto episodio. La pizarra de Bancaol 2019 en esta temporada. Ángel el Buki Pérez. Liga Estatal de Béisbol de primera fuerza. El equipo de los Rojos de Jiménez ganando 1-0 al equipo de los Algodoneros de Delicias. Ismael Tijerina en la loma de los disparos. Romántica 102.1 FM, servidor y amigo Arturo Baeza Rosete. Así que Bancaol 2019, unidos somos más fuertes. Adelante, Pompín. Viene tercero, cuarto, quinto y sexto, perdón. Miguel Ángel Rivera, Juan Manuel Mainabeitia y también Ramón Espinosa. Lanzamiento, golpe, el tercer golpe, lanzamiento pegado. Ahora bateador zurdo, Miguel Ángel Holguín. Allá va el número 44, rengueando rumbo a primera, Pompín. Sí, el tercer golpeado para el equipo de los Rojos de Jiménez, Arturo. Lleva 2 ponches, ¿verdad, Tijerina? 2 ponches, 1. Yo tengo 1 nada más. 1, entonces Naim Núñez. Elevado rumbo al central en la tercera entrada. Y por la vía 63 en la primera. Y Cota, 43. Y 43. Y aquí Miguel Ángel Rivera abrió tanda en la segunda, dominado por la vía 6-3. Vuelve a abrir tanda, pero en esta cuarta y recibe golpe. Así es, correcto. Ahora viene Juan Manuel Mainabeitia, quinto en el orden, que en la segunda entrada recibió golpe. Ya con un out y de hecho se quedó anclado en segunda base. Vamos a ver entonces a Juan Manuel Mainabeitia cómo juega aquí el equipo de los Rojos de Jiménez. Mainabeitia, 51 imparables este año, 43 sencillos, 5 dobles, 3 triples, 20 carreras anotadas y 23 carreras producidas. Derecho contra derecho, se cuadra para tocar el toque, es hacia atrás. En terreno de foul la tomó Alexis. 3 imparables de Algodoneros, 1 solo del equipo de los Rojos de Jiménez. Pero está ganando el equipo de la octava zona, la Marabunta Roja, que viene con 4 victorias de manera consecutiva. El equipo de la tercera zona viene con 6 triunfos consecutivos, 4 contra Parral y sumando los 2 con los cuales cerró ante el equipo de los Manzaneros de Cuauhtémoc. 0 bolas, 1 strike. Así que no tiene beso oficial aquí. Mainabeitia nuevamente se cuadra para tocar, lanzamiento, rompe el toque, machucón. 0 bolas, 2 strike. Ya muy difícil que lo mande a tocar la pelota, Complicado. Tortilla la cuarta. Le ofrece tortillas de maíz para mesa, tacos, flautas, totopos, su salsa casera, masa para tamales todo el año. Avenida Cuarta Sur y Abraham González, número 400, Coronel Benito Juárez. Tortilla la cuarta de Nino Quintana. Agradecerle. Gracias también por su confianza. 0 bolas, 2 strike, lanzamiento abierto, cuidado. Gran trabajo de Alexis. Tuvo que ir un paso hacia el lado derecho para encontrarse con la esférica. Y quiero aprovechar para mandarle un fuerte abrazo a mis buenos amigos de Hospital Fortaleza. Avenida Cuarta Norte, aquí en Delicias 414, Colonia Centro. En Hospital Fortaleza ponemos a tu disposición instalaciones céntricas, servicio de oftalmólogo, hemodiálisis, cirugía general, habitaciones amplias y bien equipadas. En Hospital Fortaleza, hay un rodado rumbo a la segunda, la toma el segunda, a segunda un out, a primera, doble play. Era fácil para Jaime el Pajarito Bustamante. De frente, si bien es cierto, aguanta Candela. Por debajo del brazo se la pasa Eric Zagarnaga en segundo un out. Este último rumbo a primera, doble play. Y es que fue un batazo muy fuerte, Arturo, como lo mencionaste de todo, lo que se le facilitó a Bustamante, Zagarnaga y García para hacer la doble matanza. Cayó el primero, cayó el segundo de la parte alta del cuarto episodio, una cortesía de Hiroshima Delicias, ubicados por la avenida Fernando Baeza y con teléfono 472-3300. Hospital Fortaleza, trato humano y con cariño, 472-1001. Senderos limpios. Mejor amigo del pitcher, el doble play. Ismael Tijerina, lanzamiento bajito para Ramón Espinosa, que recibió ponche. El único que tiene hasta el momento Ismael Tijerina en su cuenta. Suele no ponchar mucho, así como también no da muchos pasaportes.
mantiene mucho el control, aunque el día de hoy habrá que destacar que iba 3 golpes. Strike el primero en swing aquí para Ramón Espinosa, una bola, un strike. Ramón Espinosa, 31 imparables este año, 22 sencillos, 5 dobles, 3 triples y un cuadrangular, con 28 carreras anotadas y 14 carreras producidas. Lanzamiento rumba home, swing, lanzamiento rompiente a la esquina de afuera, una bola, 2 strike, 2 out. Ramón Espinosa que sale ligeramente de la caja de bateo, se pone el bat bajo el brazo izquierdo, dice ok, una bola, 2 strike, 2 out. Tijerina, tranquilo, ya se balancea, lanzamiento, machucón por tercera, muy cerca del cajón de tercera precisamente. Quiero también hacer una mención especial porque viene el día del nogalero y los nogaleros están de celebración y los invitan al 23º día del nogalero, 28, 29 y 30 de agosto, aquí en Delicias, en el centro de convenciones. Fuerte abrazo a mis buenos amigos de los nogaleros, por supuesto. Vienen conferencias nacionales e internacionales, concurso de postres Nuestras Delicias, cena mexicana, cena rompehielos y comida de clausura, rifas y más. No te pierdas el día del nogalero, un evento internacional, una bola, 2 strike, 2 out. Ventaja para Ismael Tijerina, senderos limpios. Parte alta del cuarto episodio, ganando los rojos, 1 carrera por 0, se balanceó el pitcher, lanzamiento afuera, dice el umpire. 2 bolas, 2 strike. Tercia de patos. Esa cuenta que para muchos presagia ponche, veremos. Ahora sí, a un 95%, Arturo. Sí, una buena entrada aquí en el gran estadio Delicias. Hubo gradas allá en el jardín izquierdo central, lanzamiento rumbo al plato, bajito, abierto, 3-2 con 2 out. Yo hablo de los numerados, ya atrás, okay. Ya completamente lleno. Si te fijas, en el bullpen del equipo de los Rojos de Jiménez hay gente de pie entre central y derecho, central e izquierdo, en el jardín central y pues nomás, pero mucha gente de pie. Sí. Bueno, cuenta máxima con 2 outs aquí para Ramón Espinosa. Viene el pitcher, lanzamiento rumbo al plato, línea directa al chor. Pasito al lado izquierdo, levanta el guante y se quedó con Ayerik Zagarnaga. Así que al final en 3 hombres se va a la parte alta del cuarto episodio, 3 entradas y media de juego. Vamos a ir un corte, regresamos. Gorditas Lili, más sabrosas y calientitas. 2 locales en Delicias, 1 en Mioki y 1 en la capital del estado, nos dice, ganando los rojos, 1 carrera por 0. Mucha fuerza, golpear la bola, hacer carreras, ganar el campeonato es nuestra meta. Como el picheo, lanzando fuego, sin oportunidad nos vas a dejar y todos vamos a gritar. Vamos algodoneros, hay que ganar el juego con fuerza y con coraje, hay que llegar primero. Vamos algodoneros, somos tu afición. Hoy tienen nuestro apoyo, nunca los dejaremos. Vamos algodoneros, hay que ganar el juego con fuerza. Saludo a Pancho Bermúdez, un abrazo hermano. Gracias por tu comentario. ¿Qué? ¿No te animaste a venir? Gracias ahí también a quien me manda mensajes. Bueno, pues concentrados en el béisbol, pero gracias. Al medio tiempo ganando Cruz Azul 2-0 al Atlas. Excelente, gracias. Bueno,
Y en este partido, en la parte baja de la cuarta entrada, esa es la pizarra de la competidora ferretera. Una carrera por 0 ganando los rojos. Viene el quinto del orden, tercera base, Pompín. Viene a la caja de bateo Carlos Eduardo Rubio Nevares, Iván Angamero y Alexis Sainz en Ciudad Juárez. Quinta entrada, parte baja, una carrera por 0, Juárez sobre Camargo. Luis Fernando Miranda contra Aarón Aguilar. Miranda por Juárez, Aguilar por parte del equipo de los de Camargo. Muy bien. Adelante, Pompín. Un rodado de botes lentos al sector izquierdo del tercera base. Juan Manuel Madenaveita se desplaza bien, toma la pelota, manda el tiro rumbo a la primera y de Madenaveita a Cota, vía 53, de frontera a frontera tenemos el primero fuera. Bueno, viene el turno en este momento para el sexto del orden. Jardinero izquierdo Iván Gamero, que llegó a tener casa llena. Y al final lo dominan con un rodado rumbo a segunda. Vamos a ver Iván Gamero, sexto en el orden. De 1-0 el día de hoy. Estamos en la parte baja del cuarto episodio. Así que 2 buenos partidos hasta el momento. Una carrera por 0 aquí, una carrera por 0 en Juárez. Aquí strike el primero para Iván Gamero. Fíjate, la importancia, Arturo, yo lo mencionaba. Saúl Vázquez es un pitcher de mucha calidad. Se cuida mucho su brazo, lo respeta la directiva de Camargo. 100 pichadas creo que es lo máximo que tira. Y es de los caballitos para el equipo de Camargo. Pero yo destacaba también la importancia de Aarón Aguilar, Arturo. Trae pues la herida, de cierta manera, pues lo llamaron viejo allá en Ciudad Juárez, que era un pitcher grande, no deja de ser su ex equipo. Y vamos a ver hasta dónde le puede alcanzar a Aarón Aguilar. Perfecto, buen dato y sobre todo Aarón, que ha hecho un buen trabajo con el equipo de Camargo. Viene el lanzamiento, hay una línea rumbo al jardín central. Cargado rumbo al derecho, Iván Gamero doblando rumbo al intermediano. Mete freno. Parecía animarse al final, es sencillo aquí de Iván Gamero. Buen contacto hacia la derecha de Neim Núñez. Sí, buen contacto, Arturo, ya lo mencionaste tú. Ahora de las cosas importantes, ya está entrando un poquito más Javier Rodríguez. Ya le conectaron este imparable sólido, bien conectado por parte de Iván Gamero. De las cosas importantes que viene en la caja de bateo, un Alexis Sainz, hombre que le sabe pegar bien a la primera pichada. Vamos a ver el número 22 del equipo de los algodoneros de Delicias, Javier Morales de Encomo, si juega agresivo al primer lanzamiento. Alexis, séptimo en el orden, receptor con el número 45 en su espalda, bateador derecho, abriendo por primera con un out, Iván Gamero. De costado, lanzamiento, strike. Alexis que recibió pasaporte. Alexis que terminó en tercera sin out y no pudo anotar. Esto fue en la segunda entrada. Vamos a entregar, fue larga la espera del concurso de la competidora ferretera en el segundo juego. Contra Parral, lanzamiento, buen contacto al final de foul. 0 bolas, 2 strike. A Marisol Montoya, que ganó los 1,000 pesos del concurso de la competidora ferretera. Y aquí se los vamos a entregar precisamente. Marisol, pues bienvenida y felicidades. Gracias ya. ¿Ya votó? Ya, otra vez por Carlos Rubio. Por Carlos Rubio. ¿Cómo la ve? ¿Va a ir a remontar a Algodoneros? No, sí, claro que va a ganar. Muy bien, felicidades y que disfrute el premio. Felicidades. Gracias, Marisol Montoya. Machucón por encima del pitcher, la toma a mano limpia. Va el tiro rumbo a primera, quieto. Llegó de clavado. Gracias, Marisol. Hasta luego. Llegó de clavado. Alexis, quieto, dice el umpire. No era jugada fácil de Neim Núñez, Adelante, Pompín. Y fíjate, Arturo, a la distancia y en el ángulo que tengo yo, llega Barrio con las manos por delante de Sainz, pero se frena. O sea, se frena Alexis Sainz, hace más complicada la situación para el equipo de los algodoneros de Delicias. Y pues al final de cuentas le pone emoción. Aquí el jugador del equipo de los algodoneros de Delicias va a calentar Marvel Manríquez por el equipo de los Rojos de Jiménez. Y también salió Ángel Eli Olivas. Saludo a mi primote Dani Guevara, que él vota por Alexis. El voto para Alexis, 639-119-0100. Saludos, aquí la pierde el receptor, la pelota se va hacia atrás hasta el backstop. Gamero va rumbo a tercera, amenaza ir rumbo a home, ¿no? Se regresa. Hombres de tercera y segunda. Es un passball. Porque como que pierde de vista Andrés Urbina, no sé cómo la viste tú, Pompín.
una pichada muy alta, Arturo. Muy alta. Está tocayón Urbina del equipo de los Rojos. Entonces, de Jiménez. ¿pitcher? El pitch. Ok. Espérame. Bueno, te voy a dejar el ángulo a ti. Es que te digo, a mí se me hizo un pichón muy alto para Urbina. Porque yo cuando, como que Andrés volteé a ver la mascota diciendo ¿qué pasó? Por eso yo pensé que había sido passball, pero bueno, le dejamos en wild. Una bola sin strike entonces para el Zagarnaga, hombres en tercera y segunda, viene el lanzamiento, rompa el plato, machucón al short, la toma el short de frente, tranquilo, el tiro rumbo a primera out. Bueno, por la vía 63 cayó el segundo, otra vez algodoneros, teniendo hombres en tercera y segunda, ahora viene Ulises Vaca, les ha faltado un poco de paciencia también, Pompín. Y ha sabido salir Javier Rodríguez, hay que mencionarle a Arturo, ha sabido manejar, ha sabido trabajar, lo hizo en la primera, lo hizo en la segunda entrada, vamos a ver si en este cuarto rollo le vuelve a salir para el equipo de los Rojos de Jiménez. Por lo pronto, Arturo, fíjate que interesante, Madina Beitia, Encinas, Núñez, Cota, créeme que el infield del equipo de los Jiménez está muy, pero muy interesante. Sí, aquí la posibilidad de goneros también es el descontrol que ha mostrado Javier Rodríguez, que puede venir la carrera por otra vía. Strike el primero para Ulises Vaca. Home run del menor Diego Ramírez. Juárez gana 3-0 en la quinta entrada. Gracias. Buenas noches, Arturo. Excelente transmisión. Saludos al Gato, a Monchis, Araceli y el Chore. Vamos al Goneros con todo. Gracias. Saludos, Araceli Mares. Saludos a nuestros amigos también de Caspor, Arturo, frente al Mercado Juárez. Y con rápido servicio a domicilio al 472-4000. Muchas gracias. Ulises Vaca de 1-0. En la segunda entrada, rodado atrasado por primera, por la vía 33. Así fue puesto out. Cuarta entrada, parte baja. 5 imparables de algodoneros por uno de los Rojos. Puede venir con un picheo rompiente y complicado, Arturo. Javier Rodríguez trabaja de lado, tardando bastante. Y bueno, aquí piden tiempo. Allá va el receptor a platicar precisamente con el pitcher. Gorditas Lili. ¿Por qué las gorditas Lili siguen siendo las preferidas? Porque a través de todos estos años seguimos teniendo el mismo saborcito casero en nuestros guisos. Y carnitas y chicharrones de anda. Tenemos hoy domingo riquísimo asado acompañado de arroz o frijoles refritos. Agradecemos tu preferencia. Le atiende Meme de Anda y Familia. Ya está todo listo. Nuevamente haciendo contacto con la placa el zurdo Javier Rodríguez. Hombres en tercera y en segunda. La cuenta para Ulises, noveno en el orden. 0 bolas, 1 strike con 2 out. El pitcher trabaja de lado, lanzamiento, se cuadra para tocar, el toque es por tercera. La toma, el tercera base, tiro rumbo a primera, quieto. La pierde el primera base. Viene una más rumbo al plato, tiro rumbo a segunda. ¡Oh! Pero se anotaron las dos. Jugada de toque con 2 out. Ese es Javi Morales. Ese es Javi Morales. Anota Iván Gamero. El tiro no es bueno rumbo a primera. Y anota también Alexis. 2 carreras por 1 ganando algodoneros. Vamos a ir a un corte y regresamos. 4 entradas completas de juego. Gorditas Lili más sabrosas y calentitas. Corte y regresamos. Pompín, te la dejo. Con 2 outs, Javi Morales no perdona absolutamente nada. Hay que estar siempre al pendiente, porque Javi Morales te la hace en cualquier momento. Fíjate, ya pasó la jugada. Sí, la gente que me está escuchando va a decir, uy, qué payaso. La semana antepasada mandé saludos a Delicias al ingeniero Gaitán.
Y ahorita aquí está cerca de otra vez y le menciono, ¿viste la seña de Javi Morales? Me dice, sí, pero no sabía qué rollo. Sí, una seña que hizo el manejador del equipo de los Algodoneros Delicias y lo platicábamos aquí él y yo en corto. Porque era muy atrás, como jugaba Juan Manuel Madinabeitia, había 2 out y la peligrosidad del equipo de los Algodoneros como juega a la ofensiva. Y mira, viene la jugada, obviamente, platicamos, dice, mira cómo esas señas que tienen, ya están muy jugados el equipo de los Algodoneros de Delicias con su manejador. Dice, oye, pues qué tanto le cuidas tú a Javi Morales. Y pues que hay que tenerlo cuidando. Entran 2 y te lo repito, una manera de más agresiva, pero sobre todo buscándole al béisbol, Arturo. ¿Por qué? Porque si no estás dando batazos duros de Ulises Vaca, y aquí lo hace de una manera espectacular. Sí, ahora viene el toque por tercera, baja el pitch, la toma Alexis, ya el tiro, cuidado, el tiro es malo, el tiro va y se extiende rumbo al jardín derecho. Ya no había necesidad de Alexis, buscó jugar la defensiva, sobre todo aquí Luis Eduardo García, y ya está en segunda. El jugador del equipo de los Rojos, Andrés Urbina. Adelante. Hasta la intermedia, Arturo. Corredor sí. Para el equipo de los Rojos de Jiménez. No ayudan a Pizarra. Vamos a ver de qué manera sigue jugando el señor Jaime Bujaidar. La gente al frío de la butaca. Nadie se quiere perder juego de pelota. Hasta esperaba un juego cerrado. Tenemos 2 carreras por el equipo de Algodoneros, 1 por el equipo de los Rojos de Jiménez. Si el béisbol no te da, búscale. Y si le buscas, pues una cajita sorpresa, Arturo, la cual se puede abrir y te puede dar resultados. Sí, la verdad es que, fíjate, lo hemos platicado muchas veces en el programa. Viene el lanzamiento, strike el primero para Anthony Casarín. O sea, con 2 out, tenía un bateador rápido, como es Ulises Vaca, ¿no? Al final un jugador rápido también, como es Iván Gamero. Pero el arriesgar, el confiar en tus jugadores es también, porque el toque viene por tercera, tiene que bajar Juan Manuel Madinabeitia. Llega el tiro ya precipitado rumbo a primera, aunque ya era difícil sacar a Ulises. Y aquí se combina esa jugada al final y que te la hagan con 2 out. Bueno, y luego anotando por supuesto también la segunda, en este caso para tomar ventaja 2 carreras por 1. No sé si recuerdas, Arturo, en el 2014 en el Campeonato Nacional de Béisbol contra Argentina, la hizo Chihuahua con 2 outs. Fíjate, no me acuerdo. ¿No te recuerdas? No, pero pues tú tienes buena memoria entonces. Sí, cuando te acuerdas que nos tenían un puño el equipo de Argentina a la selección Chihuahua, estaba ganando el equipo de Argentina y vino un juez Cusplay con 2 outs. Edgar González se me hace que fue el que lo tocó la pelota. Oye, estoy ya perdido aquí. Ahorita me auxilias o auxilias a la pizarra. ¡Swing! No, al final es machucón. Dígame por qué. La pizarra yo tengo 6 imparables, la pizarra tiene 9. Bueno, ya está corrigiendo, mira. 6 imparables ahí. Sí, no, tenía 9. 3 en la primera y 3 en la cuarta. Sí, tenía 9. Allá la pizarra, entonces tiene 6. Ya corrigió, tiene 4. Me parece que le faltan 2 a la pizarra. Pero bueno, seguramente te lo van a corregir. Lanzamiento de foul. Fíjate, todavía ni siquiera hice la suma acá en la hoja de anotación de Algodoneros. Me quedé todavía platicando aquí con la gente que está en cabina. Le dije, no, pues es que Javi, de veras que es una cajita de sorpresas. Sí, ya están los 6 ahora sí. Es que tenía 9. Entonces ya están los 6. Aquí cerrando la cuenta porque después me voy a perder y para qué buscarle. Hombre en segunda, no hay out. Andrés Urbina que al final en error. Y el turno Anthony Casarín. Se balancea el pitcher. Lanzamiento, línea, rumbo al jardín central. Van a mandarlo, lo van a parar. No hay out, no hay necesidad de arriesgar. Así que hombres en las esquinas. Aquí para el equipo de los Rojos de Jiménez. Buen contacto, prácticamente. Partiendo el levante en 2. Aquí Anthony Casarín que había sido dominado con elevado rumbo a la segunda base. Adelante. Segundo imparable que le conectan a Ismael Tijerina. El primero sólido, Arturo. Hay que mencionar que el primero fue en field hit. Tenemos corredor en la tercera, corredor en la primera. Hay gente en las esquinas, sin out en la pizarra. Hay que estar atentos, Arturo, con jugadas a la ofensiva. Ya lo hizo
en una ocasión con el robo de base el manejador Jaime Bujaidar. Viene a batear el menor David Muñiz. Aquí es donde se puede utilizar la velocidad por parte de Jaime Bujaidar. Se me hace muy riesgoso, y sobre todo como ha venido jugando Jaime Bujaidar, que quiera ponerse al tú por tú con Javi Morales en cuestión de Scus Plays. No, pues aquí la posibilidad es que pues no hay out, no es momento también, pero aquí la situación vamos a ver con el menor. Exactamente, ¿verdad? Por ser menor. David Muñiz, noveno en el orden, jardinero derecho, que recibió pasaporte abriendo tanda en la tercera entrada y que fue puesto out en segunda con ese gran tiro de Alexis. Agua Electropura Delicias, surtimos a domicilio, abarrotes, empresas, maquiladoras, 474-2332, la mejor agua del estado. Y para el triunfo, sucursal Colonia del Empleado, Avenida del Parque, calle 12 Poniente, 639-132-2485. Qué rico pan en Delicias. Aprovecho también para Queso Los Pinos, nuestra misión: producir el queso y la mejor calidad en el gusto de los consumidores a precio justo. Sobre todo, bueno, porque ya termina la conferencia. Ricardo Solís regresó rumbo a la caseta. Hombres en las esquinas del equipo de los rojos. Andrés Urbina, 90 pies de la registradora. Anthony Casarín está en primera. Y aquí Ismael Tijerina para enfrentar a David Muñiz, que ya recibe las señas de su manager, que está precisamente en el cajón de tercera. Le piden a Humberto Gutiérrez que se retire del logout. ¿Está suspendido un juego? Sí, estaba aquí en el interior, le piden que se retire. Bueno, vamos a ver Ismael Tijerina, derecho contra derecho. La experiencia contra la juventud. Aquí, pitch out. Alexis se puso de pie, un pasito al lado derecho. Así recibe la pelota, a ver cómo iba a jugar en ese primer lanzamiento el equipo de los Rojos de Jiménez. Lo suspendieron por alegar la jugada en home, ¿verdad? Yo no sé por qué alegar lo que no se tiene que alegar, Arturo. La jugada en home, tengo entendido, en el séptimo partido. Si hubiera quedado con la jugada, Arturo. Así. Una bola, 0 strike, Rivera rumba a primera, tranquilo. Quieto en primera, Anthony Casarín. Una bola, 0 strike. Buen ambiente aquí en el gran estadio de Delicias. En esta quinta entrada, parte alta. Algoneros ganando 2 carreras por 1. 9 imparables hasta el momento. 3 del equipo visitante, 6 del equipo local. Tijerina ya de costado, vigila de reojo a quien corre por primera. Lanzamiento, se cuadra para tocar. La toma Tijerina, no. Y se las van a dejar en la mano. Pero el de tercera no se movió. Pompín se las dejó en la mano aquí David Muñiz. Bien lo comentabas tú, casa llena sin out. Y se queda tendido Tijerina, que bajó casi la raya de primera, se tira hacia el lado izquierdo. Le falla. Ya Jaime Bustamante pues se dio cuenta que era difícil sacar, y sobre todo que el de tercera, Andrés Urbina, no hubo ningún intento de venirse, precisamente iba a ser todo para Tijerina. Va a ser todo para Tijerina, voltea y bueno, ya va el umpire, así que Torti de la cuarta de Nino Quintana en los informes, todo para Ismael Tijerina, que deja casa llena, molesto, sin out. Vamos a ir un corte y regresamos. Molesto Tijerina a la distancia. Vinimos todos a apoyar nuestra fiesta. Hay que sudar la camiseta, tomar el bat con mucha fuerza, golpear la bola y hacer carreras. Ganar el campeonato es nuestra meta. Un buen picheo, lanzando fuego, sin oportunidad no vas a dejar. Y todos vamos a gritar. Vamos algodoneros, hay que ganar el juego con fuerza y con coraje. Hay que llegar primero.
Muchas gracias. Bueno, no hay en este momento más paciencia para Javi Morales. Le pide la pelota a Ismael Tijerina, que al final ya no le da la labor Ramón Gallegos. Hubo cambio de pitcher, viene derecho, Pompín. Eduardo Herrera, número 52, viene no lanzador para el equipo de Algodoneros. Sale Ismael Tijerina, 4 entradas completas, 18 bateadores, 1 carrera, 3 imparables. No base por bola, 3 golpes, no wild y únicamente ponchó a un enemigo. Deja 3 corredores de herencia. Sí, lo puede perder, más no lo puede ganar. Totalmente de acuerdo. Viene a la caja de bateo Javier Encinas, con gente en los senderos, corredor en tercera. Hubo cambio de lanzador. Vamos a ver si no hay distracción en el equipo de los Algodoneros de Delicias. Bueno, Andrés Urbina en tercera, en segunda Anthony Casarín y en primera David Muñiz. Vaya momento para Eduardo Herrera, que ha hecho un gran trabajo durante la temporada como parte del bullpen del equipo Algodoneros. Primero el orden, Javier Encinas, se balancea el pitcher, lanzamiento rumbo al plato, strike el primero. De 2-1 el día de hoy, el primero en el orden, abriendo por tercera ocasión la alineación del equipo de los rojos, dominado por la vía 63, short primera en la primera entrada, infield hit en la tercera, al final aquí se convida robo, pisa y corre, error, así anotó Javier Encinas, se balancea el pitcher, lanzamiento, swing, strike el segundo. Qué buena pichada, Lo hizo ver mal, le quitó velocidad, 0 bolas, 2 strike aquí para Encinas, el lobito. Con mucha calma, hace contacto con la placa, aquí el derecho Eduardo Herrera. Lo tiene rápido donde lo quería, precisamente. En cuenta de 0 bolas, 2 strike. Abren los corredores, sobre todo en segunda y en primera. Ya lo hace el de tercera, Andrés Urbina. Se va a lanzar el pitcher, lanzamiento rumbo al plato. Swing, abanique y se poncha Javier Encinas. Chocolate cortesía de Eduardo Herrera y Mueblerías Portillo. Qué clase de picheo, le quitó un mundo. La pelota cayó exactamente en el home, fue donde la pelota bajó. Tenemos el primer out en la pizarra, cuarta entrada en su parte alta. Pues la gente de Arturo sigue aquí, la gente del lado del sector izquierdo, la gente de los Rojos de Jiménez levantando sus banderas. Ya acá, a Humberto Gutiérrez atrás de nosotros, Arturo, en la rampa última de este gran estadio Delicias. Sigue la casa llena, Bueno, vamos a ver aquí a Naim Núñez, lanzamiento bajito. Con ese último lanzamiento de Eduardo Herrera le alcancé a ver las 108 costuras. Qué cambio de velocidad realmente le quitó. Como bien dices, Pompín, un mundo. No muy importante por el momento. 1 bola, 0 strike. Naim Núñez de 2 nada hoy. Por la vía 63. En la primera entrada. Y elevado rumbo al central en la tercera. Lanzamiento bajito, 2 y nada. Naim Núñez paciente. Ha conectado 42 imparables este año, 31 sencillos, 9 dobletes, un triple y un cuadrangular. Si nomás porque ya no trae el águila, la pelota, Arturo, si no te diré que se frenó llegando a home con las alas. Sí. 2 y nada la cuenta aquí para Naim Núñez. Segundo en el orden, esperando turno Cota. Viene el lanzamiento rumbo al plato. Machucón hacia atrás de foul, de botes lentos rumbo al backstop. 2 y 1 la cuenta. 2 carreras por 1, pero tiene casa llena el equipo de los Rojos de Jiménez. No hay donde ponerlos. Copado de rojos. La marabunta exactamente en las colchonetas. Muy temerosa Jaime Bojeda, Arturo. 2 bolas, un strike, un out, veremos. Se va a lanzar el pitcher, lanzamiento rumbo al plato. Bajito, 3 y 1. Una cuenta favorable total y absolutamente aquí para Naim Núñez. Se pone de pie toda la afición de los Rojos de Jiménez, que están colocados donde está la caseta precisamente de la octava zona, de abajo hacia arriba. Y sobre todo también de aquel lado, en las banderas, donde tú comentabas, en el graderío de Luna. 3 y 1 con un out. Listo el pitcher, lanzamiento. Conectando de foul hacia atrás. Se quita la careta Alexis, pero se dio cuenta que la esférica iba por encima del parque. 3-2 con un out. Lanzamiento importante para Eduardo Herrera. Lanzamiento importante para Naim Núñez. Partido emocionante. 2 carreras por 1. Quinto episodio.
Más peligroso, Negrito, de 2-0. Se va a lanzar el pitch, el lanzamiento rumbo al plato. ¿Cruzó? No cruzó, dice el umpire. Lo perdió, pasaporte. Y así, de caballito, se empató el partido, Pompín. Sí, de caballito lo llevó a lo máximo. Eduardo Herrera, tenemos corredor a la registradora. Llegando a los spikes de Andrés Urbina, la segunda carrera. Baja la tercera Casarín. Sube a la intermedia David Muñiz. Y llega a la primera Naim Núñez. Natura, ti deportista que practicas pesas, spinning, zumba, te recomendamos Natura, donde encuentras todos los suplementos para la práctica de tu deporte. Bajando a la plaza del Santuario está Natura. Ahora vemos a ver a Cota, peligroso, tercer orden, viene el lanzamiento rumbo al plato, bajito, arrastrado. Primer lanzamiento malo. Fíjate, Arturo, no sé qué tan importante puede hacer el cuerpo técnico del equipo salvadoreños un grito para Alexis Sainz y Luis Eduardo García, abriendo mucho en la primera armadilla Naim Núñez. De 2-0 hoy, Yousamot Cota, por la vía 43 en par de ocasiones, lanzamiento pegado, 2-0. En la primera y en la tercera. Sigue la casa llena, ya se empató el juego, Naim Núñez produce la segunda. Y la afición de los rojos con todo, alentando a su equipo. Abren los corredores. Listo Eduardo Herrera, lanzamiento, strike el primero. Ya se pone en cuenta de 2 bolas, un strike. Bajito, bajito, bien tirado, porque así puedes obligar a que rode para doble play. 2 bolas, un strike con un out. Cinema Delicias, el cine de tu ciudad. Tenemos estrenos cada semana. Consulta nuestra cartelera www.cinemadelicias.com. Ya tenemos el estreno de Historias de Miedo, Playmobil, Mentada de Padre, lanzamiento foul, 2-2. Se mantienen Mascotas 2, Rápidos y Furiosos y Rey León. Cinema Delicias aquí, por supuesto, el cine de tu ciudad. Saludos hasta Meoki para Laura Elena Jurado, escuchando la transmisión, gracias. Y también a la gente en transmisiones automáticas Richardson. Recuerde, mañana sábado abrimos de 8 de la mañana a 3 de la tarde con teléfono 467-6077. Tomándose su tiempo, lo que le permita, por supuesto, el umpire Ricardo Marín. Cuenta pareja de 2 bolas, 2 strike para el tercer orden. Cota, derecho contra derecho, viene el lanzamiento, un elevado por tercera, la busca en tenor de foul, Carlos Rubio, no le va a alcanzar, la pelota se va del otro lado. Se metió prácticamente ya al graderío. Ahí la gente de los Rojos de Jiménez buscando el souvenir. ¿Te digo una cosa? Dime. Se quedó a 5 centímetros de desmayar una chavalita, ¿De veras? ¿En serio? Le cayó una pareja en medio, se pusieron de pie toda la familia que está aquí. Pero créeme que... No. Lo bueno es que están cerca aquí los paramédicos de Cruz Ámbar. Sí, siempre hay que estar al pendiente, nunca hay que quitarle de vista la pelota. En un parque, por supuesto. 2 bolas, 2 strike, 1 out. Aquí Eduardo Herrera se pone de acuerdo con Alexis. Casa llena el equipo de los Rojos de Jiménez, que ya empataron el encuentro. Viene el lanzamiento rumbo al plato, rodado rumbo a la tercera, la toma el tercera, a segundo, un out, a primero, doble play, doble play, doble play, doble play, doble play, doble play. Un rodado al lado izquierdo de Carlos Rubio, toma la pelota, va rumbo al intermedio, un out, aguanta la barrida. El segunda base, tiro rumbo a primera, doble play. 4 entradas y media de juego. Alcobendas Alimentos Concentrado Elisa nos dice: el juego en el alambre, 2 para los rojos, 2 para el algodonero.
cerveza, vinimos todos a apoyar. ¡Nuestra fiesta! Hay que sudar la camiseta, tomar el bat con mucha fuerza, golpear la bola y hacer carreras. Ganar el campeonato es nuestra meta. Un buen picheo, lanzando fuego, sin oportunidad no vas a dejar y todos vamos a gritar. Vamos algodoneros, hay que ganar el juego con fuerza y con coraje. Hay que llegar primero. Vamos algodoneros, somos tu afición. Hoy tienen nuestro apoyo, nunca los dejaremos. Muchas gracias. Bueno, ya de regreso. Doble play. Anotó una el equipo de los Rojos de Jiménez. Se viene la parte baja del quinto episodio, la mitad del partido. Y la pizarra, la competidora ferretera, 2 para Jiménez, 2 para el equipo de la tercera zona Delicias. Que viene el primero en orden, jardinero central a la caja de bateo. Adelante. Viene Omar Jaramillo, jardinero central, Jaime Bustamante, el segunda base, y Luis Eduardo García Hernández. Buena tanda bateadora a la parte alta de la alineación del equipo que comanda el señor Javi Morales Bencomo. Agarrados, algodoneros y rojos, 2 carreras por 2. Bueno, al final Eduardo Herrera hace el trabajo y sobre todo que jugada también del Pajarito, ¿no? Una barrida en la intermedia que se queda. También el jugador del equipo de los Rojos esperando la recuperación del Pajarito, que aguantó candela la barrida. Su tiro rumba a primera y doble play. 0 bolas, un strike en la cuenta para Omar. Abriendo por tercera ocasión la novena del equipo algodoneros. Buscó tocar la pelota, se va en banda, al fin toca de foul. 0 bolas, 2 strike. Primera entrada por la vía 63 y luego recibió ponche tirándole. Burritos Lalos, bistec en chile rojo de sembrado de chile verde. Burritos Lalos consintiendo su paladar. Calle Secta Poniente, cerca del Seguro Social. 639-501-9062 y Tractores del Norte. En nuestro campo de acción, distribuidor New Holland, la marca que da más para ti. Ventaja aquí para el pitcher zurdo Javier Rodríguez. 0 bola, 2 strike. Se balancea el pitcher, lanzamiento bajito. 1 bola, 2 strike. Fuerte saludo también a mis buenos amigos de Beer Junior. Hoy estuvimos, aunque usted no lo crea, a que nos sacaran punta. Ven y conoce la nueva generación de Barber Shop, corte de cabello con máquina, tijera o navaja, afeitado de barba completa o delineado con vapor de ozono. Oasis Plaza en Delicias. Citas al 474-7895. 1 bola, 2 strike para el Potrillo. Esperando turno Jaime Bustamante. Javier Rodríguez se balancea, lanzamiento rumbo al plato bajito. 2-2 la cuenta, echándole vista aquí Omar. Sigan votando en el concurso de la competidora ferretera. No hay extra base todavía. 639-119-0100. 639-119-0100. Cuenta pareja para Omar. Javier Rodríguez se pone de acuerdo con el receptor. Lanzamiento bajito, 3-2. Arturo. Adelante. Iván Aurelio Valdés Bojorquez, número 75, brazo zurdo, y Jesús Alberto Beltrán Pacheco, número 24, brazo derecho. El primero de Tabasco y el segundo de Obregón, Sonora, calentando por parte del equipo de los Rojos de Jiménez. Una cortesía de Orsinis Pizzería. 3-2. Cuenta máxima, se balancea el pitcher, lanzamiento foul. Aquí el pitcher buscaba la esquina de afuera para bateador zurdo. Conecta Omar de foul a la banda contraria, se pega en el pecho, diciendo que fue responsabilidad de él. Así que Javi Morales le aplaude a la distancia en el cajón de tercera. En el cajón de primera está Roberto Pablo Cadena. Hoy viernes 16 de agosto, recuerden mañana, temprano 8:30, Pasión Deportiva por esta frecuencia. Análisis de los 2 primeros encuentros de semifinal. Ganaba Juárez 3-0, así nos quedamos. Viene el lanzamiento rumbo al plato, conectando de foul nuevamente a la banda contraria Omar Jaramillo. Y aquí estamos 2-2. Mañana el duelo entre el zurdo Álvaro Sandoval y su gran experiencia y Mario Alberto González, que según dicen los que saben, ya viene con el permiso para quedarse, que eso es bueno. 3-2, aquí para Omar. Javier Rodríguez
Trabaja de lado el pitcher zurdo. Aquí viene el lanzamiento rumbo a la goma. ¡Ponche! Sin tirarla aquí para Omar Jaramillo. Cortesía de Mueble Díaz Portillo. Adelante. Se le quedó viendo la pechada a Omar Jaramillo. Coincidencia. Son pocas carreras por el equipo de los algodoneros de Delicias. Pero si te fijas, el primero y el segundo bat son los más ponchados esta noche. Sí, 4 ponches entre los dos. Ahora viene Jaime Bustamante precisamente. Y es bueno para Javier Rodríguez que no se te pasen los primeros en la alineación. Buenas noches, Arturo. Mande por favor saludos para todo Conchos. Lanzamiento, strike el primero. Y la familia Márquez Limas, que estamos apoyando a los orgoneros por la mejor sintonía 102.fm. Saludo por supuesto también al contador público Alberto Aragón Ruiz. Mi querido Beto, fuerte abrazo. Gracias también por estar en sintonía. Swing, engañado. 0 bolas, 2 strike. Así que ventaja rápido aquí para Javier Rodríguez, que enfrentó a 6 bateadores en la primera entrada. Enfrentó a 4 en la segunda, sacó en orden la tercera. Enfrentó a 5 en la cuarta. Y aquí en la quinta ya sacó el primer out. Y tiene contra la pared a Bustamante. Viene el lanzamiento abierto. Algodoneros que ha dejado 4 en circulación, 3 en posición de anotar. Puede ser un turno muy clave para Jaime Bustamante, Arturo, Una bola, 2 strike. Le fue muy bien Parral, 9 carreras producidas en la serie. Llegó a ser oportuno, sobre todo con las casas llenas. Vamos a ver, aquí viene el lanzamiento abierto. De hecho la perdió. Lanzamiento totalmente descontrolado que hace contacto directo con el backstop. 2 bolas, 2 strike. Onyx Suite, aquí en Delicias. Nuevo concepto en hotelería. Y ya tenemos 20 cómodas y modernas suite. Incluye desayuno. Y ya contamos con elevador. Tenemos servicio de cable, internet inalámbrico. Tenemos horno de microondas, cocineta, mesa de trabajo, frigobar y clima artificial. Informes al 472-9595. A un costado de Casino Vitrales y Farmacia 24 horas. Onyx Suite en Delicias. 2 bolas, 2 strike. Lanzamiento bajito. 3-2 la cuenta. Otra vez. En cuenta máxima aquí el pitcher zurdo Javier Rodríguez. Ha llevado el bateo de algodoneros esa cuenta en varias ocasiones. Y como bien comentas, ha sabido salir a veces de los problemas en ese sentido. De Javier Rodríguez de Magdalena, Sonora. Con récord hasta el momento de 4 victorias y 2 derrotas. Lanzamiento. Swing. Dice el umpire. Ponche. El tercer chocolate para Jaime Bustamante. Y el quinto para Javier Rodríguez. Repetimos, los 5 ponches para primero y segundo en el orden del equipo de los algodoneros de la tercera zona Delicias. Viene a bater Luis Eduardo García Hernández, número 18 en su jersey. Primera base del equipo local, imparable. Rumbo al jardín izquierdo en la primera entrada y vía 13 en la tercera entrada. Así que bueno, vamos a ver a la changa de 2-1. En esa primera entrada se quedó en tercera, conectando de foul a la banda contraria. Y en la tercera, bueno, pues por la vía más corta. Saludo a mi buen amigo Beto Jurado, que ahorita no trae los audífonos, por lo que estoy viendo. Se los acaba de quitar, de hecho. A don Rito Mejía Betance también. Saludo a Cristóbal. 0 bolas, 1 strike. Zurdo contra zurdo. Javier Rodríguez. De costado, el lanzamiento rumbo al plato, un rodado trazado rumbo al short, de frente el short al final, aguante volteado, toma la pelota, tiro rumbo a primera, out. Por la vía 63, sacando en orden esta parte baja del quinto episodio. 2 para los rojos, 2 para algodoneros. Alcobés Alimentos Concentrados de Delicias.
mucha fuerza, golpear la bola, hacer carreras, ganar el campeonato es nuestra meta. Como el picheo, lanzando fuego, sin oportunidad nos vas a dejar y todos vamos a gritar. Vamos, algodoneros, hay que ganar el juego con fuerza y con coraje, hay que llegar primero. Vamos, algodoneros, somos tu afición, hoy tienen nuestro apoyo, nunca nos dejaremos. Vamos, algodoneros, hay que ganar el juego con fuerza y con coraje, hay que llegar primero. Vamos, algodoneros, somos tu afición, hoy tienen nuestro apoyo, nunca nos dejaremos. Saludos Arturo, yo te mando un mensaje a 2 semanas aproximadamente respecto a los rojos creciendo. Excelente juego y mejor transmisión, ingeniero Juan Carlos Flores, saludos Inge. Bueno, viene Miguel Ángel Rivera, el killer, bateador zurdo, bateador por el equipo de los rojos. Adelante en esta parte baja, parte alta de la sexta entrada, el juego empatado 2 carreras. Viene a batear Miguel Ángel Rivera por parte del equipo de los Rojos de Jiménez. Bateador zurdo, Juan Manuel Mayenabeitia y Ramón Espinosa. La mínima tanda bateadora, quinta entrada. Sexta entrada. Una carrera para el equipo de los Rojos de Jiménez en la tercera, 2 para los algodoneros en la cuarta y 1 para el equipo de los Rojos de Jiménez en la quinta entrada. Ahí está, Salvamento, el balance de lo que ha sucedido en este juego. 10 imparables, 6 para el equipo de algodoneros, 4 para el equipo de los rojos. Par de pecados por equipo también. Muy cerrado y muy parejo, así de fácil. Una bola, un strike. Esa es la cuenta también pareja para Miguel Ángel Rivera, el zurdo, lanzamiento bajito. Eduardo Herrera en la loma. Así que al final le hicieron 2 carreras a Tijerina, que fue una limpia nada más. Sí, ¿no? 2 bolas, un strike. Aquí viene lanzamiento, conectando un batazo rumbo al jardín derecho, hacia atrás la pelota, pica, pega contra la barda, ya va doblando rumbo a la intermedia, la tiene ya el balón en corto, pero llegó antes, con limpio doblete, buen contacto, clareando totalmente Ulises Vaca, así que en la intermedia, abriendo tanda con doblete Miguel Ángel Rivera. Viene conectado por el corto va del equipo de los Rojos de Jiménez. Le dio sabroso, le dio bonito a la esférica. Pensamos que la pelota iba a viajar más. Sí, lo que pasa es que iba tendida. Y al final es extra base. Miguel Ángel Rivera, que conectó su 5º doblete de la temporada. 4 en el rol regular. Segundo ya en esta postemporada. Le conectó 1 también al equipo de los Manzaneros de Cuauhtémoc. Viene el turno para Juan Manuel Mayenabeitia, 5º en el orden, tercera base. De 1 nada. Tiene 2 apariciones al plato, 1 oficial, rodado por tercera. La toma el tercera, pierde, recupera, tiro rumbo a primera de un bote quieto. Buen esfuerzo. Me parece que Carlos Rubio se tira antes, pero logró detener la pelota. La pierde. Cuando recupera va buscando el tiro de piconazo. Ya no queda otra más que defender ese tiro. Luis Eduardo García, infield hit en la jugada, hombres en segunda y primera, Pompi. Sí, sabe de que la detuvo bien, la pelota la mató bien Carlito Rubio. Volteó a ver al corredor y perdió de vista la pelota Arturo. Ya no la pudo localizar, ya cuando la tomó bien, al final de cuentas ya estaba el corredor allá en la primera modalidad. Corrió en segunda y en primera. Viene a batear Ramón Espinosa, que no pudo conectar de impacto. Vamos a ver cómo se la juega Jaime Bujedar. Es un bateador importante por el equipo de los Rojos de Jiménez, pero que en esta ocasión no ha logrado conectar de imparable en 2 turnos. Entran a platicar con Eduardo Herrera. Ricardo Solís, buenas noches Arturo, excelente juego, excelso como siempre tu narrativa. Un abrazo fraternal desde aquí en el gran estadio Delicias, apoyando a los algodoneros, doctor Rodolfo Macías. Doc, fuerte abrazo, gracias también por estar en sintonía y en preferencia, Ramón Espinosa, ponche tirándole en la segunda entrada y sacó una línea rumbo al short de 2 nada. Entonces voto de confianza para Eduardo Herrera. Ya sale Ricardo Solís aquí cruzando la línea de cal, precisamente de home rumbo a primera.
Leche Zaragoza, la leche de casa. Leche Zaragoza, la leche de Chihuahua. Hamburguesas Charlie te ofrece gran promoción de lunes a jueves de 3 hamburguesas por 90 pesos. Avenida Río San Pedro, número 606A. Vamos a ver a Ramón Espinosa que se cuadra para tocar. Baja Luis Eduardo. Lanzamiento pegado. Para usted, damita, también quiero recomendarle Chanti Organic Spa. Tenemos masajes y faciales orgánicos, desintoxicación iónica. Pregunta por nuestros paquetes. Contamos con diseño de uñas, manicure y pedicure en la cuadra del Santuario. 639-465-1467. La tienda Ilse Noriega y Diana Domínguez en Chanti Organic Spa. Se cuadra para tocar. Lanzamiento, rompe el toque, strike el primero. Cuando recoge el bat, viene el lanzamiento, strike. Una bola, un strike para Ramón Espinosa, sexto en el orden. Corriendo por segunda Miguel Ángel Rivera y por primera Juan Manuel Meinaveite. Baja Luis Eduardo, baja ligeramente por tercera Carlos Rubio también. Viene el lanzamiento rumbo al plato, el toque es por tercera. La toma Carlos Rubio, va el tiro rumbo a primera. ¡Quieto! No supieron qué hacer. Carlos Rubio esperó, Luis Eduardo García regresó. Me parece que Jaime Bustamante tardó también, Pompín, y rumbo a primera, ¿no? Arturo, una jugada de pizarrón malísima, algodoneros, ¿eh? Sí. Malísima, déjame te digo, porque es un jugador pesado el que de Rivera, Arturo. Créeme que si Rivera toma la pelota y se viene corriendo, se tira tercera, lo hubiera puesto out. Llegó muy tarde Miguel Ángel Rivera. ¿Quién viene a se tira tercera, Arturo? Son juegos de pizarrón, tiene que venir a cerrar a Zagarnaga. Tiene que ver una jugada. Muchos manejadores me tocó ver en su momento Edgar Saldaña que le decía a los jugadores de Astros Regional, el short tiene que salir en ocasiones junto con el corredor y venir en ocasiones hasta una revirada intermedia cuando de segundo se cierra. O sea, hay varias jugadas. Créeme que tuvieron un mundo para quemar a Miguel Ángel Rivera. No lo hicieron. Pésima la estrategia de Ligodoneros. Ahora viene el turno para Andrés Urbina. Y ¿sabes qué? Carlos Rubio cuando toma la pelota como que voltea. Sí, claro. Voltea a verlo como que la intención era esa. Pero no sé por qué no se anima. No hay nadie, Arturo. Y de repente el tiro rumbo a primera. Pero ya Luis Eduardo estaba en primera. Yo no sé si eso obliga también a Jaime a quedarse ahí. Entre los dos ya se hicieron bola. Al final es un error aquí. Lanzamiento abierto. 2-0 para Andrés Urbina. Pésimo. El equipo a la defensiva. Y casa llena el equipo de los rojos nuevamente sin out. En tercera Miguel Ángel Rivera. En segunda Juan Manuel Meinaveite. Y en primera Ramón Espinosa. Andrés Urbina en la caja de bateo. Se va a lanzar el pitcher. Lanzamiento. Allá un elevado. La busca hacia atrás Alexis. La busca hacia atrás Alexis. Ya está abajo la pelota. Se quedó con ella. Parecía pasarse la pelota, como que se fue hacia atrás otra vez. Reacciona bien, mete la mascota. Fly foul rumbo al 2. Cayó el primer out. Sí, viene la jugada. Si te fijaste la rotación que tuvieron que hacer los umpires, Arturo. El de primera bajar hacia home. El de segunda colocarse entre primera y segunda. Y al final de cuentas, Guadalupe irónicamente se queda aquí porque pues tenía que checar en dado caso de que existiera un pise corre. ¿Por qué? Porque fue un fly foul. Pero pues todo puede existir, Arturo. Sí. Bien, la estrategia que usaron los 4 umpires, perdón. El de Juan salir en busca de la pelota que no tocara la malla para marcar la pelota de foul. Ahora viene Antoni Casarín. Lanzamiento alto para el octavo en el orden, jardinero central. De 2-1 hoy. Elevado rumbo a segunda para el tercer out en la segunda entrada. Conectó imparable rumbo al jardín central. Esto en la quinta, se quedó en tercera. Casa llena del equipo de los rojos de Jiménez con un out. Sexto episodio, el juego empatado a 2 carreras. Se balancea el pitcher, lanzamiento rumbo al plato. Foul. Hacia atrás en la malla central. Una bola, un strike. Ingenio Computacional. Elige el plan a tu medida aquí en Delicias. Ingenio, distribuidor autorizado Telcel y Yacedelsa. Estamos comprometidos con la calidad y el servicio. Contamos con el personal altamente capacitado. Nuestra misión, tu satisfacción en Yacedelsa. Matriz y sucursal. Matriz a un costado del puente suprimido y sucursal cerca de la Cruz Roja. Se balancea el pitcher. Lanzamiento engañado. Swing. El segundo. Strike en la cuenta de bateador en turno. Antoni Casarín. Se acerca Carlos Rubio. Algo le dice Eduardo. Me parece que ahorita oídos sordos, ¿no? Yo creo que ni le entendió lo que le dijo. Momento importante.
Una bola, 2 strike, lanzamiento, swing. Engañado. Poncheteándole aquí para Anthony Casarín y viene el menor. Menor, pero no le quita lo peligroso con el bat, Arturo, ¿eh? Ya conectó un infield hit y pues trae madero, trae ganas y sobre todo tiene la casa llena por el equipo de los Rojos de Jiménez, que están peleando bastante. Delicias ha perdonado mucho y el equipo de los Rojos de Jiménez, ya lo mencionó el señor Bojaidar, venimos a pelearle al tú por tú a quien sea. Ya empató en cuanto imparable, 6 por equipo. Eduardo Herrera, hay 2 outs, viene el lanzamiento, romba al plato alto. Se ha envasado en par de ocasiones el menor, abriendo tanda en la tercera. Pasaporte. Lo pusieron out en segunda con el tiro de Alexis. En asistencia del campo corto, Eric Zagarnaga. Infield hit, lo comentabas tú en la quinta, se quedó estacionado en segunda. Viene el lanzamiento, rumbo al plato. Strike el primero. Le emparejan la cuenta. Una bola, un strike. Casa llena, no hay donde ponerlos. Miguel Ángel Rivera en tercera. En segunda, Juan Manuel Meinadicte. Y en primera, Ramón Espinosa. El juego empatado a 2 carreras. Eduardo Herrera se balancea, lanzamiento rumbo a la goma. Swing, strike el segundo. La bola, 2 strike, 2 out. Y la gente poco a poco se pone de pie. La gente se pone de pie aquí en el gran estadio Delicia. Sabe de la importancia. Ventaja para Eduardo Herrera. El Mojarras. Respirando hondo y profundo. Aquí se balancea, lanzamiento rumbo al plato. ¡Ponche! Sin tirarle para el menor. Un 0 de oro. Un 0 de oro simplemente. 5 entradas y media de juego. La pizarra de gorditas Lili más sabrosas y calentitas nos dice: agarrados. Rojos de Algodoneros a 2 carreras. Corte y regresamos. Muchas gracias. Pues vaya, al final Eduardo Herrera en par de ocasiones con casa llena. Ha recibido solamente una carrera. Esta ocasión, si bien es cierto, combinándose algunos factores, llegó a tener casa llena sin out y sale el problema. Adelante, Pompín, con tu comentario. Te voy a decir una cosa. Pues creo que ya todo descrito en cuestión de que vino, colgó el 0. Algo que yo te voy a mencionar y que la gente que me está escuchando aquí en el estadio y tú mismo me lo vas a confirmar. Qué manera de gozar por parte de Eduardo Herrera del ponche. No gozó al bateador, gozó el 0, Arturo. Gozó el 0. Créeme que yo me quedo con eso. Identidad de Delicias. Ya se le ve a este lanzador. Sí, la verdad que es muy respetuoso. Jugador que ya había militado, por supuesto, para el equipo de los Indios de Ciudad Juárez. Strike el primero para el cuarto en el orden. Bateador designado, adelante. Miguel Ángel Holguín, Carlos Rubio e Iván Gamero. La mínima tanda bateadora, cuarto, quinto y sexto. Un jugador muy serio. Eduardo Herrera, Arturo.
pocas veces hemos así interactuado con él en el logout. ¿Qué pasó, comando? No, bien, muy tranquilo. Mencionan que pues mucha agua, mucho refresco, muy tranquilo en su manera de ser, pero créeme que me gustó cómo disfrutó ese ponche y sobre todo colgar ese cero. Pichada de piconazo, buen bloqueo por parte de Urbina, la pelota hacia enfrente, lanzamiento malo para Miguel Ángel Holguín, 2 bolas, un strike, no out. ¿Por qué te menciono esto? Todo lo que pasa en el terreno de juego se transmite en las gradas, la reacción de la gente, rápidamente todos se pusieron de pie, todos le aplaudieron, y esto, Arturo, va a ir creando y más gente lo va a identificar y lo va a buscar. 2 bolas, un strike para Miguel Ángel Holguín, cuarto del orden de 2-1 el día de hoy. Lanzamiento machucón hacia atrás, sin filguita en la primera entrada, llegó a colocarse en la intermedia y se quedó. Y en la tercera fue dominado por la vía 63. Dice, ahora sí, que como diría J.C. Chávez, estoy nerviudo, Arturo, estoy nerviudo. Saludos, mi cham, Sergio Salas. Saludos a mi compadre Luis Gaitán, hasta la capital, sí. Así le decía Carlitos, ¿no? Hay tiro, Carlitos, hay tiro. 2 bolas, 2 strike para Miguel Ángel Holguín. El buen Julio César Chávez. 2 bolas, 2 strike para bateador en turno, bateador derecho Miguel Ángel Holguín. Se mantiene en la loma Javier Rodríguez en esta parte baja, el sexto episodio, que ha tenido de todo. La verdad, me va a dar algo. Jugadas emocionantes. Y que la verdad es que nos tiene al filo. Ahora sí, que ustedes probablemente aquí en el estadio de la butaca, aquí me tiene al filo del palco de transmisión, y a la gente que está en su casa seguramente ahí en el aparato receptor, en su televisión, no sé. Pero un juego bueno hasta el momento. Lanzamiento, cruzó, no cruzó de las umpires de primera. Rafaeli, nos vamos a cuenta máxima de 3-2. Arturo, adelante. Tú que tienes toda la estadística, ¿quién ha sido el jugador más golpeado de Delicias? O bueno, ¿quién ha sido el más golpeado de Delicias? El más golpeado de Delicias, pues Iván Gamero. Es de los que más golpes ha recibido. Se me hace que le gano. Llevo 7 en el torneo. Acabo de recibir un pelotazo. Rodado rumbo al short. De frente al short. Un brinco. Al final la pelota a la altura del pecho. Toma la esférica Javier Encinas. Su tiro rumbo a primera. Out por la vía 63. Parecía errar de suelo. De repente como que le brincó la trucha por ahí. Y andaba trucha también Javier Encinas, Sí, es que por lo del golpe están calentando de este lado del equipo de los Rojos de Jiménez y se les van las pelotas y obviamente vienen los golpes. Allá en Casagrande fueron 2 y bueno, llevo 7, 6 bien y 1 intencional. Sí, te ha pasado de todo. Viene el turno para Carlos Rubio de 2-1. Zurdo contra zurdo, conectando una línea rumbo al jardín izquierdo. La pelota se abre de foul. Imparable rumbo al jardín izquierdo en la primera entrada, fue puesto out en la intermedia y abriendo tanda en la cuarta, lo dominan por la vía 53. Saludos amigos, emocionante juego, magnífica narración. Saludos ingeniero Florencio Rodríguez Loera. Saludos ingeniero, fuerte abrazo, gracias por estar en sintonía y en preferencia de Romántica 102.9 FM. 0 bolas, 1 strike, viene el lanzamiento de piconazo, trata de levantarla Andrés Urbina, la pelota la pierde, se va y se extiende por la línea de cal de home rumbo a tercera. Senderos limpios, hay un out. La cuenta pareja para Carlos Rubio. 1 bola, 1 strike. Gasolinera Grupo Silsa. Cuida tu motor y tu dinero, porque si tu motor pudiera hablar, te dará las gracias. En nuestras 4 estaciones, cerca de la Cruz Roja, en contraesquina de Yace del Matriz, por Aurrera y por Avenida Las Industrias. Gasolinera Grupo Silsa. 1 bola, 1 strike. Lanzamiento rodado hacia el lado izquierdo, el segunda base, no puede. Ney Núñez, la pelota se interna rumbo al jardín derecho. Con su mano derecha va y pega su guante. Va el tiro rumbo a la intermedia. La pierde el de la segunda base. Va el tiro rumbo al jardín central y se va hasta tercera Carlos Rubio. Y está a medio camino Carlos Rubio. No hay nadie en tercera. Jugándole al vivo Carlos, ya está en tercera, jugando mal a la defensiva Rojos de Jiménez, Pompín. Y muy vivo Carlos Rubio también. Sí, muy vivo. Sobre todo se le facilita, Arturo. Malos tiros, malos a los corredores. Corredor hasta la tercera Almadilla. Hombre en tercera con un out.
imparable rumbo al jardín derecho, y a la hora del tiro al cuadro vienen los errores. Va el tiro rumbo a la intermedia, no puede quedarse con ella. Allá en segunda la pelota se extiende rumbo al jardín central. Carlos Rubio se va rumbo a tercera. Hay conferencia en la loma. A 90 pies la tercera para el equipo algodoneros. Y viene el turno para Iván Gamero. El Vaquero Express Carne Asada, Avenida Río San Pedro, Fraccionamiento Las Salles, 639-128-7465. Les recuerdo, tenemos diferentes combos de costilla, chuleta, cirlón y arrachera. El Vaquero Express que la atiende sábado y domingo de 12 de mediodía a 6 de la tarde. Y los Moritos Birrería, Moritas, quesadilla hecha, costra montada en barbacoa. Ya contamos con servicio a domicilio, 639-128-7465. De lunes a domingo de 7 de la mañana a 2 de la tarde. Calle Quinta Avenida, Tercera Norte, de lunes a domingo. Bueno, vamos a ver Iván Gamero. Hoy de 2-1. Viene a conectar imparable en la cuarta entrada, anotó carrera. Y tiene en tercera a Carlos Rubio. Bastaría un batazo profundo en este sexto episodio. Pide tiempo la pelota. Sí, del bullpen. Hay gente calentando de los rojos y se vino acá. ¿Dos? Sí, las dos pelotas de acá también yo vine por otra. Es que, okay. Digo, tengo un ojo a porque yo digo, ya van como unos 8 pichos que se vienen hasta acá. Vamos a ver Iván Gamero, zurdo contra derecho. Aquí viene el lanzamiento, alto y afuera. Iván Gamero, sexto en el orden, jardinero izquierdo con el número 40 en su espalda. El día de hoy, bueno, pues para Gamero conectó su imparable número 24. Tiene 13 sencillos, 4 dobles, 5 triples y par de cuadrangulares. Anotó su carrera número 17 este año. Tiene 22 carreras impulsadas. Se va a lanzar el pitcher, lanzamiento robado por tercera. La toma el tercera. Foul. Ok, foul. Ángel Olivas calentando. El zurdo Ángel Olivas. Lo reactivaron. Se duele un poco, ¿no? Como que no hizo buen contacto Iván Gamero. Pero con su pie. Lo pusieron out. Entonces no fue foul. El umpire marcó primero Arturo. No, entonces al final fue out. Por la vía 53. Sí, Iván Gamero se quedó también. Yo también pensé que el umpire había marcado que había sido foul. Y no. Hay 2 out. Viene Alexis, séptimo en el orden, receptor. El día de hoy tiene 2 apariciones al plato. La primera no es oficial. Abrió tanda, recibió pasaporte en segunda. Llegó a estar en tercera sin out. Alexis no anotó. Y luego conectó infield hit, anotó carrera en la cuarta. Viene Javier Rodríguez, viene el lanzamiento. Esquina de afuera, no. Lanzamiento parecía morder. Un viento sabroso, Arturo, rico, para calmar el clima caluroso de todo el día. Saludos mi chama, a usted y el buen Pompín. Lo estamos escuchando en Capullos Bar, Manolo, Oaxaca, Ramón Carrillo, Irán Villalpando y su servidor. Excelente transmisión. Saludos a Mario Iván Carrillo y a todos, gracias por estar en sintonía. Y bueno, pues ahí el Capullos Bar también, gracias. Una bola, 0 strike. Aquí para Alexis, de 1-1 el día de hoy. Toño Moya, saludos a Toño. Viene el lanzamiento rumbo al plato, machucón de foul rumbo a la caseta del equipo de los rojos. Buenas noches, mi cham y Pompín. Una jugada de 2 errores. Esa es la pizarra, esa de Rubio, y la pizarra solo le anotó una. Saludos a tu señor padre, esperando en Dios que esté bien. Gracias, Toño Moya, saludos. Sí, fue el primero error del segunda, ¿no? Y luego error del parador en corto. Sí. Una bola, un strike, cierto, solamente hay 3. Bueno, Javier Rodríguez, ya listo el zurdo, se balancea, viene el lanzamiento rumbo al plato, alto y afuera, 2-1. Yo aprovecho también para agradecerle a Tapia, enderezado, pintura y soldadura, familia Tapia, la tienda, avenida Río Chubíscar y Fernando Beazazur. Y micasafacil.com, si quieres comprar, vender o rentar una casa o un terreno, la mejor opción es micasafacil.com. Contamos con certificación en el ramo inmobiliario. 2 bolas, un strike, 2 out aquí para Alexis.
Carlos Rubio por tercera, lanzamiento, strike el segundo. Y quiero también aprovechar para mandar un saludo a Casa de Cambios Conchos. Cambios de cheques y giros postales, venta de Lotería Nacional, Melati, pronóstico deportivo. La atiende con gusto don Manuel Ramírez y Tite Ramírez. Avenida Segunda Norte, 116 472 4633. Así que tercia de patos, cuenta pareja aquí para batear en turno Alexis, 2-2. Viene el pitcher, lanzamiento rumbo al plato, pegado, 3-2. La cuenta del cubano con 2 outs. Cuenta llena. Ricardo Marín en home. En base, Rafaeli, Lupe Rivera y Jesús Telles. Qué bueno lo de Victoria Ramírez, me da gusto. Me da mucho gusto de Victoria Ramírez. Una muy buena entrada aquí en el gran estadio de Lisias. Es un gran partido. Ya no ha habido reporte en Juárez. Se mantiene 3-0. Bueno, abriendo por tercera Carlos Rubio. El zurdo listo, lanzamiento rumbo a la goma. Swing, abanique y se poncha Alexis. 6 entradas completas de juego. Gran partido. El juego empatado 2 carreras entre los rojos de algodoneros. Corte y regresamos. Gorditas Lili, más sabrosas y calientitas.
Y bueno, pues aquí está. Infield hit en la jugada. Segundo que conecta la noche del día de hoy. El primero va del equipo de los Rojos de Jiménez. Importante para el equipo visitante que se envase su primer bateador, su primero en el orden. Y va la quincena, Arturo. ¿Va o no va? ¿De qué? ¿De que va a hacer todo? ¿O que va a tocar la pelota? De que va a tocar la pelota. Para empezar va a ser todo para Eduardo Herrera. Va a ser todo para Eduardo Herrera. Vamos a ir un corte, regresamos. Torte de la cuarta de Nino Quintana informa. Viene cambio de pitcher. Llegó el día tan esperado, la temporada de béisbol ha comenzado. Algodoneros desde la zona, dedicada para ustedes esta rola. Se siente la emoción en nuestro estadio, color naranja, blanco y negro en todos lados, con semillitas y con cerveza. Vinimos todos a apoyar nuestra fiesta. Hay que sudar la camiseta, tomar el bat con mucha fuerza, golpear la bola y hacer carreras. Ganar el campeonato es nuestra meta. Sin buen picheo, lanzando fuego, sin oportunidad no vas a dejar y todos vamos a gritar. Vamos algodoneros, hay que ganar el juego con fuerza y con coraje. Hay que llegar primero. Vamos algodoneros, somos tu afición. Hoy tienen nuestro apoyo, nunca los dejaremos. Hay que sudar la camiseta, tomar el bat con mucha fuerza, golpear la bola, hacer carreras, ganar el campeonato es nuestra meta. Como el picheo, lanzando fuego, sin oportunidad los vas a dejar y todos vamos a gritar. Vamos algodoneros, hay que ganar el juego con fuerza y con coraje. Hay que llegar primero. Vamos algodoneros, somos tu afición. Hoy tienen. Bueno, no espera Javi Morales. Entra con la grúa. Viene pitcher derecho, Pompín. El recién reactivado Arturo Humberto Montiel. Humberto Montiel con el número 00 en su uniforme. Hombre en primera, Javier Encinas. Y bueno, Neim Núñez seguramente aquí buscará colocar en la intermedia en posición de anotar a Javier Encinas. Un juego que está en la séptima entrada, empatado 2 carreras, pues todo indica que esa sería la estrategia. Vamos a ver Humberto Montiel, que se vio bien en lo que estuvo con el equipo algodonero. Se equivocó en una ocasión nada más en un lanzamiento. Aquí se cuadra para tocar, la pierde Alexis y bueno, no fue necesario, al menos hasta el momento, el toque para avanzar a segunda. Posiblemente lo hagan para buscar avanzar a tercera, pero aquí se le escurre la esférica a Alexis y ya está en la intermedia Javier Encinas, Pompín. Sí, está en la intermedia. Séptima entrada, Arturo, ya. Todo está en las manos del manejador. Puede ser importante un toque de pelota. Vamos a ver a Naim entonces de 2-0 con pasaporte y carrera producida. Produce precisamente en su último turno, que recibió pasaporte con casa llena. Humberto Montiel de costado. Aquí viene el lanzamiento rumbo al plato. El toque es al pitcher, la toma el pitcher. De Nene va rumbo a primera, out. Y al final funciona. El toque pone a 90 pies el despegue. Aquí Jaime Bujaidar, Pompín. Sí, como lo ha venido haciendo el señor Bujaidar desde la primera entrada, buscando adelantar a sus corredores. Aquí lo hace, pone a 90 pies la registradora, la potencial carrera de desempate para el equipo de los Rojos de Jiménez sobre algodoneros, que están agarrados 2 carreras por 2, una cortesía de Transmisiones Automáticas Richardson, que se ubica por la avenida Fernando Baeza y con teléfono 467-6077. Transmisiones Automáticas Richardson, abierto de lunes a viernes de 8 a 1 y de 3 a 7. Ahora viene Cota, tercer orden de 3-0 el día de hoy. Lanzamiento strike el primero. Fíjate que me llama la atención en este momento Humberto Montiel, cuando regularmente aparecía Eder Rodríguez también, ¿no? Exacto. Que Eder Rodríguez, pues él venía teniendo una mayor actividad. Veremos. 0 bolas, 1 strike con 1 out. No, y ¿sabes cómo está? Claro, lanzamiento rumbo al plato. Aquí conectando. Un elevado rumbo al jardín central.
La está buscando Omar Jaramillo. Ya debajo de la pelota. Captura. Viene al final el tiro. La deja pasar Luis Eduardo, pero se anotó la tercera. Fly sacrificio. Haciendo el trabajo Cota. Y esto se pone 3 carreras por 2. Adelante. Sacrificado. Fly de sacrificio. Tenemos la carrera del despunte para el equipo de los Rojos de Jiménez. Y la primera producida para este Yosemite Cota. Senderos limpios, 2 en la pizarra. Viene a batear Miguel Ángel Rivera. Ahora viene el zurdo, cuarto del orden, bateador designado. De 2-1 el día de hoy. Abrió tanda en la segunda, lo dominan por la vía 63. Abrió tanda en la cuarta, golpe. Abrió tanda también en la sexta, conectó doblete y se quedó en tercera. Aquí está en la séptima, aquí rodado rumbo al short, la toma el short de frente, tiro rumbo a primera, out. Y bueno, al final Miguel Ángel Rivera es dominado por la vía 63, pero hace daño el equipo de los Rojos, anota 1, se van 6 entradas y media de juego, ganando el equipo de los Rojos 3 carreras por 2, Alcodes Alimentos Concentrados de Delicias. Vinimos todos a apoyar nuestra fiesta. Hay que sudar la camiseta, tomar el bat con mucha fuerza, golpear la bola y hacer carreras. Ganar el campeonato es nuestra meta. Un buen picheo, lanzando fuego, sin oportunidad no vas a dejar. Y todos vamos a gritar. Vamos algodoneros, hay que ganar el juego con fuerza y con coraje. Hay que llegar primero. Vamos algodoneros, somos tu afición. Hoy tienen nuestro apoyo, nunca los dejaremos. Muchas gracias. Bueno, se viene la pizarra de la competidora ferretera y el concurso al 639-119-0100. Siguen votando. Los Rojos ha tomado la ventaja de 3 carreras por 2. Viene el turno para el octavo en el orden. Octavo, noveno y primero para el equipo de la tercera zona algodoneros. Aparece Eric Zagarnaga, Ulises Vaca y Omar Jaramillo. Eric Zagarnaga de 2 nada. Dominado tanto en la segunda como en la cuarta por la misma vía, por la vía 63. Mi chama, excelente transmisión y un saludo. Pues nuestros algodones no han sacado, pero sacar hasta ahorita la casta, y es que estamos esperando pues a los que nos tienen acostumbrados y ojalá hoy no sea la excepción. José Luis Solís, se han dejado muchos hombres en base, gracias. Unas cuantas gotas empiezan a caer. Una bola, un strike. Reporte también, bueno, del terreno de juego. Una bola, un strike que empieza un poco a chispear aquí en el gran Estadio Delicias. Javier Rodríguez se mantiene, lanzamiento pegado, 2 bolas, un strike. Los nogaleros están de celebración y los invitan al 23º día del nogalero, 28, 29 y 30 de agosto, aquí en el centro de convenciones, por supuesto. Conferencia nacional e internacional. 2 bolas, un strike. Javier Rodríguez se balancea, lanzamiento, swing, lanzamiento pésimo, por cierto. Strike el segundo. Concurso de postres Nuestras Delicias. Cena mexicana, cena rompehielos y comida de clausura, rifas y más. No te pierdas el Día del Nogalero, un evento internacional. Día del Nogalero 28 y 29 de agosto. 28, 29 y 30 de agosto. Así que 2 bolas y 2 strike aquí para Eric Zagarnaga. Javier Rodríguez de costado. Hasta el momento ahí la va llevando. 2 para Algodoneros, 3 para el equipo de los Rojos. Lanzamiento que parecía bueno, dice que no el umpire.
3-2 la cuenta para Eric Zagarnaga. Buen partido. 14 imparables hasta el momento, 7 por bando. Los rojos que han llegado, por supuesto, con la moral muy alta después de dejar fuera al equipo campeón 2018 Manzanero de Cuauhtémoc. Se balancea el pitcher, lanzamiento, swing, abanique, se poncha Eric Zagarnaga. El séptimo chocolate del pitcher zurdo Javier Rodríguez, Pompi. Les está escondiendo bien la pelota, Arturo. Pichados pegados y bajitos, los que han tenido que buscar el equipo de los algodoneros de Delicias, no encontrando nada, encontrando puro aire. Tenemos el séptimo ponchado, séptima entrada en su parte baja. Viene a batear Ulises Vaca. Viene el turno para Ulises Vaca, noveno en el orden, jardinero derecho, 8 en su espalda, bateador derecho, repito, de 2-1 el día de hoy con carrera producida. Dominado por la vía 33, un rodado por primera en la segunda entrada, infield hit en la cuarta, fue puesto out. En segunda, lanzamiento pegado. Cuando vino con esa jugada de toque con 2 outs. Ulises en turno, esperando Omar Jaramillo también. En el círculo de espera. En esta recta final, donde se ganan o se pierden los partidos. Lanzamiento, machucón de foul de Ulises. Una bola, un strike. Hospital Fortaleza. Un gran catálogo de especialistas y urgencia a las 24 horas. Tenemos habitaciones amplias y bien equipadas. Hospital Fortaleza, Avenida Cuarta Norte, número 414, Colonia Centro. Trato humano y con cariño, 472-1001. Cuenta pareja para bateador derecho, Ulises Vaca. Y la gente a la expectativa. Si bien es cierto, Algodoneros ha dejado 5 en base, 4 en posición de anotar. Una bola, un strike. Javier Rodríguez ya está de costado, ya se pone de acuerdo con Andrés Urbina, se balancea, viene rumbo a la goma. Hay un rodado por tercera, la toma de frente Maniabeita, viene un tiro rumbo a primera out. Y por la vía 53 cayó el segundo. Rápidamente el equipo de los Rojos de Jiménez, poco a poco avanzando en esta séptima entrada. Por lo pronto ya van 2 outs los que tienen en estos momentos. Vía 50 la jugada, a 3 outs del equipo de los de Juárez, Arturo. Ok. Voy a estar atento, A 3 outs Juárez de ponerse al frente en la serie. Buen partido. Va 3 carreras por 0, ganando el equipo de los indios. Luis Fernando Miranda estaba lanzando por el equipo de la tribu. Viene Omar Jaramillo, de 3 nada el día de hoy con par de ponches. Zurdo contra zurdo. Buscó Omar, dice el umpire, strike. Buscó sorprender, sobre todo el umpire de tercera. Dice que cruza Omar. 0 bolas, uno está en la cuenta entonces. Abriendo por cuarta ocasión la alineación del equipo de Algodoneros. Arturo. Sí. Arturo. Sí. Corredor en tercera para Camargo, 2 outs en la pizarra. Ahí te sigo diciendo, voy a estar al pendiente. Perfecto. Dominado Omar Jaramillo en su primera oportunidad por la vía 63. Short primera, ponche tirándole en la segunda. Y abrió tanda en la quinta y lo dominan con ponche sin tirarle. Cuarta ocasión que se para en el plato aquí Omar Jaramillo. Aquí lo tienen ya contra la pared. 0 bolas, 2 strike. Hay 2 out. 7 ponches ha recetado Javier Rodríguez. Mañana también vendría pitcher zurdo Álvaro Sandoval frente a Mario Alberto González. Tomándose tu tiempo, todo lo que le brinde el umpire. El zurdo Javier Rodríguez ya le dice que sí Andrés Urbina. Omar ahora dice no, pues espérame tantito, pido tiempo y le concede Ricardo Marín. Omar sale de la caja de bateo, ya va rápido también a tomar posición. En este momento Javier Rodríguez nuevamente haciendo contacto con la placa. Javier, senderos limpios. Ya dice que sí. Omar Jaramillo al pendiente. De costado el pitcher, lanzamiento rumbo al plato bajito. 639-119-0100 para que sigan votando en el concurso de la competidora ferretera. Ha habido extra base. Algodoneros por el momento perdiendo 3 carreras por 2. Estamos en la séptima entrada parte baja. Esperando turno Jaime Bustamante. No sé si también momento de buscar algunos cambios, ¿no? En ese sentido. Ahí está el minigato Iván Gándara.
independientemente de ser pitcher zurdo. Lanzamiento rodado, colocado rumbo al jardín central. Ahí está Omar Jaramillo abriendo rumbo al intermedia, no se va a quedar en primera. Así que con 2 outs en circulación, Omar conectando su primer imparable del juego. Primero indiscutible para el primer enorme del equipo de los algodoneros de Delicias. Llevaba 3 turnos sin conectar de imparable por otros 2 ponches y rodado al cuadro. Así que imparable rumbo al jardín central, 3-2. Arturo, golpe para Bruno González, corredor en la tercera, corredor en la primera, 2 out, 3-2 gana Juárez. Viene a batear por Camargo el receptor Carlos López, si no me equivoco. Perfecto, saludos y salud, Cham. Ánimo, vamos a ganar. Pepe Gilderana, saludos Pepe. Saludos a la gente de Trochilandia, patrón. Saludo a Pancho Ditri, saludos por supuesto a todos los de Trochilandia. Gracias por estar en sintonía, Saludos Arturo, escuchando tu narración como siempre. Mario Díaz, lanzamiento bajito. Saludos a Mario Díaz, saludos a ti y a toda tu familia, Mario. Javier, tu señor padre de bolsas y regalos, gracias. Una bola sin strike. Voto de confianza para Jaime Bustamante de 3-0 el día de hoy con 3 ponches. Sin tirarle en la primera entrada, abrió tanda en la tercera, sin tirarle también y tirándole en la quinta. Lanzamiento alto. 2-0 la cuenta. Gorditas Lili, el corazón en cada orden entregada por más de 18 años. Con sabrosos guisados, salsas caseras, gorditas de harina y maíz. Toda una tradición desde 1998 en Gorditas Lili. Por supuesto, carnitas y chicharrones de anda. Te ofrecemos diariamente carnitas de puerco, de ternera, chicharrones, morcilla, temblorosos y morcón. Le atienden Meme, Dandy Familia. 2-0 con 2 out. Abre por primero Omar Jaramillo. Viene el lanzamiento rumbo al plato, rodado de foul. Va, hace contacto con la caseta del equipo de los Rojos de Jiménez. Un lanzamiento pegado. Parecía el tercero malo. Le gustó a Jaime Bustamante. Y contacta de foul. 2-1. Ramón Gallego rayos en el terreno del juego. El ingeniero Edson Meléndez. En las redes sociales, sobre todo en el canal de Pasión Deportiva Delicias. Por YouTube. Vicente Rodríguez. En el concurso de la competidora ferretera en controles, Jorge Sánchez y servidor en la crónica, Arturo Baeza Rosete. Viene el lanzamiento rumbo al plato. Aquí, foul. Había salido rumbo al intermedio. Omar Jaramillo tiene que regresar. La pelota hace contacto en el backstop. Así que cuenta pareja con 2 outs aquí para el pajarito Bustamante. Así que el juego se puso bueno allá en Juárez. 3-2, hombres en las esquinas con 2 outs. 9º capítulo. Vamos a ver el desenlace, ya seguramente ahorita nos informará Pompín a ver cómo termina. Perdón. Pues ya terminó. Final 3-2 ganó Juárez. Ponche para Carlos López. Ok, lanzamiento afuera, dice el umpire. Y la gente de Jiménez protesta. Pensaron que era ponche. Bueno, 3 bolas, 2 strikes, 2 out. Luis Fernando Miranda, pitcher ganador. El derrotado Aarón Aguilar. Salvamento para Gonzalo Ochoa. Ok. 3-2 pizarra final. Buen partido, muy buen partido. 3-2. Ve las pizarras. Ganó Juárez. Aquí el marcador es el mismo por el momento. Estamos en la parte baja de la 7ª entrada. 3-2. Vamos a ver el siguiente ofrecimiento. Javier Rodríguez, listo. Lanzamiento rumbo a la goma. ¡Ponche! Aquí para Bustamante. El cuarto para él. Se van 7 capítulos completos. La pizarra del Codesa Alimentos Concentrados nos dice 3-2 ganando Jiménez.
Se viene la parte alta del octavo episodio. La pizarra, la competidora ferretera, 3 para el equipo de Jiménez, 2 para el equipo de Licias. El turno para el derecho, quinto en el orden, tercera base. Juan Manuel Madinaveita a la caja de bateo, Ramón Espinosa y también Andrés Urbina, la mínima tanda bateadora para el equipo de los Rojos de Jiménez. Quinto, sexto y séptimo la ofensiva en estos momentos. Fíjate, Arturo, vio a Javier Rodríguez tranquilo, concentrado completamente. Allá va Salomé Rojas, el club de pichón, equipo de los Rojos de Jiménez. Casi creo que ya van a poner a punto a George García. Muy bien, perfecto. Así que un lanzamiento aquí malo. Humberto Montiel se mantiene en la loma. 2 bolas ya para Juan Manuel Madinaveita, quinto en el orden. En la segunda entrada recibió golpe, se quedó en segunda, mató para doble play en la cuarta y conectó infield hit en la sexta. También se quedó en segunda. Se balancea el pitcher. Lanzamiento malo, 3 y nada. Auto Cristales Lux, la red más grande de cambio de cristal, franquicia Vitrocal. Vitrocal para tu vehículo. 472-76-77. Auto Cristales Lux. De costado Montiel, 3 y nada la cuenta. Lanzamiento rumbo al plato, lo perdió. Un solo lanzamiento bueno. Pasaporte entonces para Madinaveita, Pompín. Va a ser todo para Montiel, brazo derecho. Nos imaginamos que ahora sí viene Eder Rodríguez, quiero pensar. Vamos a ir a un corte y regresamos. Torte de la cuarta de Nino Quintana, cambio de pitcher. Hay que sudar la camiseta, tomar el bat con mucha fuerza, golpear la bola, hacer carreras, ganar el campeonato es nuestra meta. Como el picheo, lanzando fuego, sin oportunidad nos vas a dejar, que todos vamos a gritar. Vamos algodoneros, hay que ganar el juego, con fuerza y con coraje, hay que llegar primero. Vamos algodoneros, somos tu afición, hoy tienen nuestro apoyo, nunca nos dejaremos. Vamos algodoneros, hay que ganar el juego, con fuerza y con coraje, hay que llegar primero. Vamos algodoneros, somos tu afición, hoy tienen nuestro apoyo, nunca nos dejaremos. Ya estamos de regreso. Fue todo para Humberto Montiel. Viene quien mencionabas, Pompín. Claro que sí, y te voy a decir, viene tirando lumbre, viene durito, créeme que lo vi calentar, le estaba sonando bonito la manopla a Alexis Sainz, a Eder Rodríguez, nuevo lanzador, sale Humberto Montiel, una entrada completa, 4 bateadores, 0 carreras, 0 imparables, una base por bola, no golpe, no wild y no ponche. 4 bateadores se enfrentó, deja un corredor de herencia. Bien, entonces viene el turno para Ramón Espinosa. Tiene hombre en primera. Se cuadra para tocar Ramón Espinosa. Viene el lanzamiento. Al final recoge el bat. Lanzamiento fue alto. Primer lanzamiento malo para Ramón Espinosa. Hoy de 3 nada. Ponche tirándole en la segunda entrada. Una línea directa al short en la cuarta. Y se envasó con error del tercera base. Se quedó en primera en esa casa llena. Llegó a tener el equipo de los Rojos en la sexta entrada. Nuevamente se cuadra para tocar. Hombre en primera, lanzamiento. Strike el primero. Una bola, un strike. Agua Electropura Delicias. Surtimos a domicilio Barrotes Empresas Maquiladoras 474-2332. La mejor agua del estado.
y sucursal Avenida Río San Pedro de Panera El Triunfo y sucursal Campanario, Avenida Fernando Baeza, número 7 Oriente. Qué ricos pan en delicias, Panera El Triunfo. Nuevamente se cuadra para tocar, lanzamiento, el toque es al pitcher, la toma el pitcher, va rumbo a primera en asistencia del segunda base, out por la vía 1-4, avanza Corral rumbo a la intermedia. Bajó muy precipitado Eder Rodríguez. Fíjate que afortunadamente para Eder Arturo alcanzó a fincarse bien. Fíjate, el brazo le quedó muy atrás, pero logró mandar el tiro rumbo a la primera almohadilla. Ahí era mi duda. Vamos a ver cómo tira porque bajó muy rápido el lanzador relevista del equipo algodonero. Sí, muy acelerado. Al final logró guardar un poco la calma y su tiro fue certero rumbo a primera, pero pone en posición de anotar el equipo de los rojos a Juan Manuel Meinavicti. Viene Andrés Urbina, séptimo en el orden, que tiene carrera anotada. Aquí de Rodríguez se balancea, lanzamiento strike a la esquina de afuera. Que son los pinos, el sabor que nos distingue, Estación Saucillo. Y Natura, donde encuentre usted proteína, óxido nítricos, camadores y aminoácidos. La esquina de la nutrición bajando la Plaza del Santuario. Natura, aquí en Delicia, 0 bolas, un strike con un out. Eder Rodríguez pide tiempo aquí. Alexis, precisamente. Estamos en la octava entrada, así que ya Indios toma ventaja en la serie, en la otra semifinal, en un gran juego, 3 carreras por 2. Nada fácil para Juárez, No, es un rival diferente. Aquí un machucón, la toma Alexis, la pierde, va el tiro rumbo a primera, la pierde. Ahora va el tiro rumbo a home. ¡Oh, de home! Logró recuperarse Alexis. Logró recuperarse. Porque al parte él estaba jugando un poco adelante, más cargado rumbo a primera. Tuvo que ir hacia atrás y me parece que toca la pierna al final de Juan Manuel Meinavicti a Pompín. Sí, parece que le alcanza a tocar en la pierna el señor Jaime Bujaidar. Al final de cuentas va de cierta manera a tratar de reclamarle a la umpire de home. Sí, lo que pasa es que ya el tiro de Alexis a primera, en ese machucón, Pompín, la pierde y ahí tiene que precipitarse. Saca una bazuca que Luis Eduardo al final también la suelta, ¿no? Muy alto el tiro de Lalo, Sí, muy alto, por eso te digo que tuvo que primero brincar y luego tuvo que ir hacia atrás porque estaba jugando adelantado, o sea, me refiero de home rumbo a primera Alexis. Y bueno, quedó quieto por supuesto Andrés Urbina en primera. Y fue la asistencia entonces para Alexis, que quedó dolido seguramente con el impacto, porque cuando él mete la mascota, pues pasa corriendo exactamente el corredor. Imagino que eso es lo que va a la asistencia, ¿no? Con el receptor. Sí, va a la asistencia con él. Aquí Arturo, por la pizarra no sé qué show. Con la jugada de primera. Sí, porque siguen estando los 3 errores. Pues. Sí. Viene entonces Eder con 2 out. Lanzamiento strike para Anthony Casarín. Número 18 en su espalda, hoy de 3-1. Elevado rumbo a segunda en la segunda entrada. Imparable rumbo al jardín central en la quinta. Y ponche tirándole en la sexta. Que mantienen los 7 imparables. 0 bolas, 1 strike, 2 out. Viene el lanzamiento rumbo al plato, conectando de foul. 0 bolas, 2 strike. Para mí me parece, pues debe ser error. Cuando toma la pelota Alexis, sobre todo que la pierde, ¿no? Ya por eso se acelera el tiro, pero bueno, pues ya veremos a ver qué marca oficialmente la pizarra. No sé cómo tú la viste. Desde allá abajo, 0 bolas, 2 strike, 2 out, ventaja. No, la jugada, créeme que sí, muy apretada en la registradora, pero bien como bajó rápidamente su brazo Alexis Sainz. Y en la jugada, pues error del catcher, yo le pongo para el bateador allá en la primera. Lanzamiento alto, pegado, ponche, tirándole. Así que bueno, se van 7 entradas y media de juego. Se va el octavo capítulo en su parte alta. La pizarra de Gorditas Lini nos indica 3-2, ganando el equipo de los rojos. Llegó el día tan esperado, la temporada de béisbol ha comenzado. Algodoneros de esta zona, dedicada para ustedes esta rola. Se siente la emoción en nuestro estado.
radio, color naranja, blanco y negro en todos lados, con semillitas y con cerveza, vinimos todos a apoyar nuestra fiesta. Hay que sudar la camiseta, tomar el bat con mucha fuerza, golpear la bola y hacer carreras, ganar el campeonato es nuestra meta. Un buen picheo, lanzando fuego, sin oportunidad no vas a dejar, y todos vamos a gritar. Vamos algodoneros, hay que ganar el juego, con fuerza y con coraje, hay que llegar primero. Vamos algodoneros, somos tu afición, hoy tienen nuestro apoyo, nunca los dejaremos. Hay que sudar la camiseta, tomar el bat con mucha fuerza, golpear la bola, hacer carreras, ganar el campeonato es nuestra meta. Como el picheo, lanzando fuego, sin oportunidad nos vas a dejar, y todos vamos a gritar. Vamos algodoneros, hay que ganar el juego, con fuerza y con coraje, hay que llegar primero. Vamos algodoneros, somos tu afición, hoy tienes nuestro apoyo. Muchas gracias. Bueno, pues ya estamos de regreso. Viene el turno para el tercer orden. Una buena tanda para el equipo algoneros en esta parte baja del octavo episodio, donde los rojos ganan 3-2. Tercero, cuarto y quinto, Luis Eduardo García Hernández, Miguel Ángel Holguín y Carlos Eduardo Rubio Nevares. La mínima tanda bateadora, octava entrada en su parte baja aquí en el gran Estadio Delicias. Todo el bullpen del equipo de Jiménez allá en el atrás del jardín izquierdo, entre ellos Alonso Beltrán. Aquí un machucón en rumbo a segunda, la toma el segunda, va el tiro rumbo a primera. Gran esfuerzo de Naim Núñez, baja por la pelota, buen esfuerzo también de la changa, no le alcanza por la vía 43. Me parece que ya a estas alturas, estando el pitcher avanzado el juego, tiene que tener un poquito más de paciencia. El primer lanzamiento, Luis Eduardo hace contacto. 113 pichadas las que lleva Javier Rodríguez. Fíjate, a eso me refiero. Cinema Delicias, estamos mejorando nuestras instalaciones para ti, ven y visítanos. Mejores precios y la mejor atención, el cine de tu ciudad, Cinema Delicias y Burritos Lalos. Consintiendo su paladar, le atienden Lalo y Norma Sapien, cerca del Seguro Social aquí en Delicias, 639-501-9062, Burritos Lalos. El turno para Miguel Ángel Holguín, de 3-1, conectó imparable, infield hit en la primera entrada, se quedó en segunda, ha sido dominado en la tercera y en la sexta entrada por la misma vía, por la vía 63. Así que aquí el equipo de los rojos acercándose poco a poco, 3-2, es la mínima. En el béisbol todo puede pasar. Algoneros se ha conectado 8 imparables, por 7 el equipo de los rojos. Sabrá Dios qué habrá pasado con el turno anterior. Lanzamiento, swing. Engañado aquí Miguel Ángel. 0 bola 2 strikes, me refiero al turno de uno de los turnos de los rojos, desapareció. Miguel Ángel, el cuarto del orden, bateador designado. Contra la pared, esperando turno. Iván Gamero, me mencionan en el mensaje, tienen toda la razón, o sea, buscarle un poquito más, ¿no? Sobre todo con la situación ahora que a lo mejor no le ha dado a Jaime Bustamante algunas opciones en la banca. Aquí el lanzamiento es alto y afuera, una bola con 2 strikes. Yo también aquí lo comento, me dicen, es que Iván Gándara es bateador zurdo, sí, pero estamos hablando de Iván Gándara, o sea, saca picheos, no es muy fácil que lo domine un pitcher zurdo. Búscalo, o sea, ya lleva 3 ponches, te lo dije desde el tercer turno. Turno importante para Jaime Bustamante. Sí, lanzamiento, swing, ponche tirándole. Aquí ya el octavo para Javier Rodríguez. Sí, 9º ponche para la ofensiva del equipo de los Algodoneros de Delicias. Y ve el Arturo, ve a Javier Rodríguez cómo está. Sí. Ahora tranquilo. También, por ejemplo, en la banca está Chuy Gallego, zurdo. Y luego está Jaime Burrola, derecho. Digo, ya después haces un ajuste a la defensiva, ¿verdad?
pero pues a Jaime Burrola ahí lo traes, ¿para qué? A lo mejor para un swing largo, ¿no? A ver si pepena una. Bueno, son detalles, nada más. Lanzamiento, strike el primero para Carlos Rubio. Pero te digo, o sea, cuando le dieron tercer ponche a Jaime Bustamante, yo creo que ya la defensiva viene a batear así, buscarle con Iván ganar. Yo lo pienso de esa manera. Sí, yo también. 3-2 la cuenta, perdón, de 3-2 el día de hoy Carlos Rubio. Lanzamiento foul. 0 bolas, 2 strike. Carlos de 3-2. Imparable rumbo al izquierdo en la primera. Lo dominan en la cuarta y luego conectó imparable rumbo al derecho en la sexta. Es el único que ha repetido por parte del equipo algodoneros. Y aquí la afición de los rojos pide ponche. Ve toda la gente de pie. Sí. 3 carreras por 2, octavo episodio. 0 bolas, 2 strike con 2 outs, zurdo contra zurdo. Javier Rodríguez haciendo el trabajo hasta el momento. Lanzamiento rumbo al plato. ¡Swing! Abanique y se poncha. El noveno ponche. Y se van 8 episodios completos. Ganando los rojos. 3 carreras por 2, gorditas Lili. Más sabrosas y calientitas. Muchas gracias, estamos de regreso. Llegué a la parte alta del noveno episodio. Tractor del Norte teniendo su campo de acción. Bid Junior, afeitado de barba completa, delineado con vapor de ozono. Ven y conocen la nueva generación de Barber Shop, Oasis Plaza, 474-7895. Y Onyx Suite, nuevo concepto en hotelería. Ya tenemos 20 cómodas y modernas suites. Incluye desayuno. Ya contamos con elevador. A un costado de Casino Vitrales y Farmacia 24 horas. Adelante. Viene a batear Manuel Torres, Javier Encinas y Naim Núñez. Manuel Torres, número 50. Así que Manuel Torres en la caja de bateo. El menor, Manuel, déjame anotarlo aquí, Torres. Manuel Torres, sí. De 2-1 con pasaporte se fue David Muñiz. Bueno, la gente en mensajes comenta lo mismo, que Iván Gándara suele ajustarse bien al bateo zurdo. Son detalles simplemente, ¿no?, que el aficionado opina. Una bola, un strike. 3 carreras por 2 ganando el equipo de Jiménez. Una bola, un strike aquí en turno. Manuel Torres, Eder Rodríguez, lanzamiento sin strike el segundo. Una bola, 2 strike. Una bola, 2 strike. Bateador derecho. Noveno en el orden, esperando turno Javier Encinas. Algodoneros tendrá una oportunidad más. Veremos si será con una carrera de desventaja. Si aquí el equipo de los rojos puede sumar algo más. Un swing totalmente perdido. Luce mal aquí el menor. Ponche tirándole. De esta manera se hace oficial su participación en este juego de pelota para el número 50, el equipo de los rojos de Jiménez. Tenemos un nota en la pizarra. Viene la caja de bateo. El primero en orden, Javier Encinas. Vamos a ver a Javier Encinas por quinta ocasión abriendo la alineación del equipo de los rojos. Hoy de 4-2.
con par de carreras anotadas. A Javier Encinas lo dominan por la edad 63 en la primera entrada. Infield hit en la tercera, donde se combina pues el robo, el pis y corre, el error. Así anotó el equipo de los Rojos esa carrera. Ponche tirándole en la quinta. Infield hit en la séptima, donde también se envasa y luego viene, avanza a segunda y viene el toque para avanzarlo a tercera, y así anotó carrera después con fly de sacrificio de Cota. Una bola, 0 strike, 1 out. Viene el lanzamiento, foul. Me parece hace contacto también con el receptor. Una bola, un strike. Javier Encinas primero el orden y está esperando turno Naim Núñez. Ya son las 11 de la noche. Llevamos entonces 3 horas y media de juego. 3 horas y media de juego en el gran Estadio Delicias. En Juárez ya terminó y el de mañana temprano les tenemos toda la información precisamente. Hasta el momento 2 muy buenos partidos abriendo las semifinales. Lanzamiento. Parecía morder la esquina de afuera. Ricardo Marín exigente, dice que no. Una muy buena jugada por parte de Julio Pacheco. Para ahora en corto del equipo de los Indios de Juárez. Evitó la carrera del empate para el equipo de Camargo. Perfecto. Muy buena jugada para el segundo out. 2 bolas, un strike, lanzamiento, cruzó. Dice que no el umpire de primera. Vamos a decir que la oímos, no que la vimos, si no se enoja más el de Juárez. 3-1 la cuenta. Leche Zaragoza, la leche de casa, leche Zaragoza, la leche de Chihuahua. Ingenio computacional también, ingenio distribuidor autorizado Telcel, elige el plan a tu medida. Aquí en Delicias. Cuenta de 3-1 con un out para Javier Encinas, lanzamiento pegado, lo perdió. Allá va rumbo a primera con pasaporte. Así que bueno, pues ahora viene Naim Núñez encontrando en primera con un out a Javier Encinas, Pompín. Aunque hay uno de la pizarra, Arturo, puede jugarse. Aquí Delgado y dejarle toda la responsabilidad a Samuel Cota al manejar el equipo de los Rojos de Jiménez, Arturo, sabiendo de que una carrera es únicamente la diferencia que tiene. Sí, va ganando, puede aquí buscar esa estrategia, aunque regales un out, y buscar si con un imparable te puede dar, por supuesto, una carrerita más. Falta otro error en la pizarra, mi cham, gracias, estoy muy así, comparto contigo algo. Ahí le falta, va a correr rumbo a segunda y conectó de foul. Entonces al final buscó corrido bateado aquí. En este caso el contacto fue hacia atrás. Poquito más afuera, como que era push out. ¿Te fíjate cómo salió Alexis? Sí. O sea, un poquito más afuera y créeme que a lo mejor ha habido una muy buena jugada en la intermedia. Les ganó mucho terreno Javier Encinas. 0 bolas, un strike, un out entonces aquí para Naim. Tiene carrera producida de 2 nada en 4 apariciones al plato. Sus 2 primeros turnos han sido oficiales, los otros 2 no. En la quinta pasaporte y toque de sacrificio en la séptima. El primero dominado por la B63 y en la tercera entrada elevado rumbo al central. Lanzamiento alto, una bola, un strike para Naim Núñez. Así que cuenta pareja para el número 7 en su espalda, bateador derecho. Esperando turno Cota, primera base. La gente, por supuesto, a la expectativa, esperando que Algoneros pueda reaccionar. Recordar el primer enfrentamiento en la jornada 2. Quedó 3-2. A favor del equipo Algoneros, ganó de caballito en la novena. Lanzamiento pichado, va al tiro, rompa primera. Le mete el guante Luis Eduardo, quieto, dice el umpire. Sacó rápido el brazo y la bazuca Alexis rumbo a primera. Pero yo quieto, Javier Encinas. Una bola, un strike con un out. Más que nada, esta plática entre Alexis Sainz y Eder Rodríguez es para que se vaya más rápido todavía Eder Rodríguez rumbo a home. ¿Por qué? Porque la cuenta se pone 2 bolas, un strike, un out. Está favorable para el bateador y sobre todo para el corredor en estos momentos. Puede jugar la estrategia aquí el señor Bujaida. Muy Vamos agresivo. a ver. Listo, el bateador derecho. 2 bolas, un strike, abriendo nuevamente por primera Javier Encinas. Va la revirada, quieto. Cerrarlo sobre todo porque, te digo, la cuenta está muy a favor de la ofensiva del equipo de los Rojos de Jiménez. Ya se delsa nuestra misión, tu satisfacción. Y gasolinera Grupo Silsa. Si tu motor pudiera hablar, te daré las gracias. Cuida tu motor y tu dinero en gasolinera Grupo Silsa, en nuestras 4 estaciones. Va la revirada. ¡Out en primera! ¡Out! Buena revirada, lo agarraron exactamente en ese pasito hacia el lado derecho. Ahí es donde saca precisamente
Eder, su tiro rumbo a primera, le mete el guante excelente Luis Eduardo García. Aparte el lanzamiento donde hace daño, así bajito, para que Luis Eduardo tuviera tiempo suficiente, out en primera. Sí, bien ahí la revirada. Te repito, eran jugadas de estrategias. Estaba muy marcado por el conteo. Bien Eder Rodríguez, muy buena revirada. Así que bueno, senderos limpios. Ahora viene el lanzamiento foul. 2 bolas, 2 strike para Naim Núñez. No, y estos de Rito Mejía me traen al tiro, Desde aquí la vi, la jugada no alcanzó ni siquiera llegar a Javier Encinas allá a la primera almohadilla. Sí, luego se vio ese movimiento, se lo de hecho. Ahí lo sorprendió precisamente. Tercia de patos para Naim Núñez. De 2-0 con carrera producida. Eder Rodríguez ya se puso de acuerdo con Alexis. Ya de costado. La afición algonera pide ponche. Viene el lanzamiento rodado, colocado entre tercera y short. Imparable rumbo al jardín izquierdo. Responde en cuenta de 2 bolas, 2 strike. Naim Núñez. Su primer imparable del juego. Qué importante esa revirada para el equipo de los algodoneros. Y haber puesto out al corredor que estaba en la primera. Viene el imparable por parte de Naim Núñez. El peligro no termina. Viene un hombre que le pega bien a la canica y que también la pone a viajar. Aunque, pues ahí hay viento, Arturo. Hay viento aquí en el gran Estadio Delicias. Gente de pie. Si te fijas acá por las escaleras de tercera, en la parte de arriba también hay mucha gente de pie. Por el lado de primera pues no se ve mucha gente de pie en las escaleras, pero en la parte de arriba sí. Mucha afición aquí en el Estadio Delicias. Alexis, perdón, saludo a Alex Maines. Saludos, Alex. 0 bolas, 1 strike con 2 outs. Vamos a ver entonces a Cota, tercer orden. El día de hoy de 3-0 con carrera producida. Produce carrera importante en la séptima entrada. 0 bolas, 1 strike con 2 outs. Aquí viene el lanzamiento rumbo al plato alto. Le emparejan la cuenta. El Vaquero Express. Avenida Río San Pedro frente al Oxxo, en fraccionamiento de La Salle, aquí en Delicias. Tenemos combos, costilla, chuleta, sirloin y arrachera. Y los Moritos Birrería tenemos un lonche de barbacoa con queso en costa ahogado en caldo de consomé. 639-128-7465, Los Moritos Birrería. Es calle Quinta, avenida Tercera Norte, de lunes a domingo, de 7 de la mañana a 2 de la tarde. Una bola, un strike, lanzamiento, strike el segundo. Aguanta y se lo marcan. Yosamot Cota, dominado en la primera entrada por la vía 43 para el tercer out. Lo dominan también en la tercera por la misma vía, segunda, primera para el tercer out. Doble play en la quinta. Pero hizo el trabajo con fly de sacrificio en la séptima para impulsar esa tercera carrera. Y para Javier Rodríguez, Jaime Bojedar y el señor Barojas, imagino que tendrá que venir bateador por bateador la novena entrada parte baja. Lanzamiento bajito, bien en la receptoría. Alexis tuvo que dar medio paso el derecho para encontrarse con la esférica. Otra vez se presenta la cuenta de 2 bolas, 2 strikes, 2 out. Así conectó su primer imparable en el turno anterior Naim Núñez, rumbo al jardín izquierdo. Vamos a ver aquí a Cota, con una gran experiencia por supuesto, jugador de los Diablos Rojos. Una buena contratación para el béisbol de la octava zona, Jiménez. 2 bolas, 2 strikes, 2 out. Lanzamiento conectando de foul, había salido. Naim Núñez rumbo a segunda, tiene que regresar. Le pegó con las puras muñecas de Yosamot Cota, bien tirado por parte de Rodríguez. Digo que trae muy buena velocidad, se ve mucho más duro que en el gol regional en sus primeras oportunidades que recibió aquí en Delicias. Ahí nomás hay una cosa, mucho trabajo que le está poniendo el profesor Valderrama, Ricardo Solís y Alejandro Armenta. 2 bolas, 2 strikes, hay 2 out. Nuevamente abriendo por primera Naim Núñez. Noveno episodio, viene el lanzamiento rumbo al plato, cruza. Sí cruza, dice el umpire de primera, así que ponche para Cota. Se van 8 entradas y media de juego. 3-2 ganando Jiménez. Viene por 3 out para concretar la victoria. Veremos qué dice el equipo algodoneros. Si muere, por supuesto, en el intento. Vamos a ir a un corte y regresamos.
vinimos todos a apoyar. Hay que sudar la camiseta, tomar el bat con mucha fuerza, golpear la bola y hacer carreras. Ganar el campeonato es nuestra meta. Un buen picheo, lanzando fuego, sin oportunidad no vas a dejar. Y todos vamos a gritar. Javier Rodríguez en la loma de la responsabilidad. En esta parte baja del noveno episodio, donde el equipo de los rojos gana 3-2, es a 3 out. Veremos, viene el sexto en el orden, jardinero izquierdo, adelante. Viene a la caja de bateo Iván Gamero Piedra, Alexis Sainz y Eric Zagarnaga. La mínima tanda bateadora, sexto, séptimo y octavo. Iván Gamero. Swing, strike el primero. De 3-1 el día de hoy con carrera anotada. En su segunda aparición al plato conectó imparable rumbo al jardín central, anotó carrera. Vamos a ver el clasificado. Tiene swing, por supuesto, para poder poner esto empatado. Lanzamiento afuera, le emparejan la cuenta. Una bola, un strike. Tapia, enderezado, pintura y soldadura. Familia Tapia la atiende. Avenida Río Chubíscar y Fernando Baeza Sur. Casa de cambios Conchos, cambio de cheques y giros postales, venta de Lotería Nacional, Melati y pronóstico deportivo, la atiende con gusto Don Manuel y Titi Ramírez. Avenida Segunda Norte, 116 472 46 33. Se balancea el pitcher, lanzamiento, strike el segundo, una curva. Se la marcan, una bola, 2 strike. Le aplauda a la distancia Javi Morales. Le recuerdo el Copicentro, ya tenemos la guía santillana. Queremos acompañarte en el próximo ciclo escolar. Apegada 100% a los libros de texto vigente, estructura trimestral. Encuéntrala en Copicentro, Distribuidor Oficial, la guía santillana. Avenida Quinta Norte, número 8, aquí en Delicias. El lanzamiento rompa el plato, la pierde aquí el receptor, lanzamiento pegado, 2-2 la cuenta. Para Iván Gamero, esperando turno, Alexis. Hoy, bueno, pues en el primero, segundo y tercero el orden, 2 imparables. Uno de Omar Jaramillo en su último turno, uno de Luis Eduardo García en su primer turno. Y sobre todo entre el primero y segundo, 6 ponches. 2 para Omar y 4 para Jaime Bustamante. Y mañana también viene pitcher zurdo. Aquí viene el lanzamiento, rompa el plato, ponche. Sin tirarle para Iván Gamero. A la esquina de afuera. Adelante. No debe de perder la concentración Iván Gamera, ya está cantado el ponche, porque fíjense que es un juego de suspensión. Ponche número 11, Arturo. 11 chocolates ya de Javier Rodríguez. No le han conectado de imparable de la séptima entrada. Sí, la verdad es que Algonero tuvo oportunidades, ha tenido oportunidades. En la primera, casa llena. En la segunda tuvo hombre en tercera, sin out. 7 en fila. Vamos a ver a Alexis, el día de hoy de 3-1, de 2-1. Tiene pasaporte, strike el primero. Fíjate nada más, Arturo, 7 hombres en fila, de los cuales son 5 ponches y no le han podido sacar la pelota del cuadro los últimos 7 hombres. Cerró hasta el momento excelente, a tambor batiente, 0 bolas, un strike, un out. Viene el pitcher, lanzamiento, un rodado rumbo al short, la toma el short, tiene que hacerse hacia atrás, bien lanzamiento, a primera out. Por la vía 63 cayó el segundo. Los nogaleros están de celebración y los invitan al 23º día del nogalero, 28, 29, 30 de agosto, aquí en el Centro de Convenciones, conferencias nacionales e internacionales, concurso de postres Nuestras Delicias. Cena mexicana, cena rompehielos y comida de clausura, rifas y más. No te pierdas el Día del Nogalero, un evento internacional. Ahora viene Jaime Gurrola. ¿Sí, verdad? Sí. Con el número 26. A un out de conseguir la 5ª victoria consecutiva del equipo de la Roja de Jiménez. Vamos a ver a Jaime Gurrola, viene el lanzamiento bajito. Una bola, 0 strike. Sumó 4 precisamente contra los Manzaneros. Y quiere venir a complicarle al equipo de algodoneros. En el gran Estadio Delicias viene el lanzamiento descontrolado. 2 y nada.
Ya por último agradecerle también Hospital Fortaleza, Avenida Cuarta Norte, 414, Colonia Centro. Da tu mano y con cariño, 472-1001. Ponemos a tu disposición instalaciones céntricas, servicio de oftalmólogo, hemodiálisis, cirugía general en Hospital Fortaleza. 2 bolas, 0 strike, 2 out. Listo el pitcher, lanzamiento romba al plato, conectando de foul hacia atrás. Jaime Gurrola, que ya conectó un cuadrangular, por cierto, esta temporada. Pocos imparables. Y está aquí buscando, por supuesto, a ver si puede engancharse ahí con un lanzamiento de Javier Rodríguez. Gran trabajo que vino de menos a más. De menos a más. Algoneros le ha conectado 8 imparables este pitcher zurdo de Sonora. Ya está de costado. Ya se pone de acuerdo con el receptor. Lanzamiento. Cruza. No cruza, dice el umpire de primera. Así que 3-1 la cuenta para bateador Jaime Gurrola. Hay 2 out. Tan lejos y tan cerca el equipo de los Rojos. Tan cerca y tan lejos también el equipo de Algodoneros. Gran partido como el que se vivió en la frontera, 3-2. Así quedó allá. Aquí hasta el momento así se mantiene. Viene el lanzamiento afuera. Así que pasaporte. Allá va la potencial del empate. Va a ser todo seguramente para Gurrola. Vamos a ver a quién Mesa utilizan. Misael Mesa. No me imagino, ¿no? Allá va. Sí. Misael Mesa entonces entra a correr. Y entran por el pitcher. Vamos a ir a un corte, regresamos. Va a ser todo para Javier Rodríguez. Corte y regresamos, por favor. Hay que sudar la camiseta, tomar el bat con mucha fuerza, golpear la bola, hacer carrera, ganar el campeonato es nuestra meta. Como el picheo, lanzando fuego, sin oportunidad nos vas a dejar, que todos vamos a gritar. Vamos algodoneros, hay que ganar el juego, con fuerza y con coraje, hay que llegar primero. Vamos algodoneros, somos tu afición, hoy tienen nuestro apoyo, nunca nos dejaremos. Vamos algodoneros, hay que ganar el juego, con fuerza y con coraje, hay que llegar primero. Vamos algodoneros, somos tu afición, hoy tienen nuestro apoyo, nunca nos dejaremos. Llegó el día tan esperado, la temporada de béisbol ha comenzado. Muchas gracias. Bueno, pues ya estamos de regreso. Fue todo para Javier Rodríguez. Viene el turno para Fernando Lagones, el hombre de apaga y vámonos, el cerrador del equipo de los Rojos de Jiménez, el que se convirtió de un momento a otro ídolo allá en Jiménez por los salvamentos que logró hacer. Viene a lanzar, sale del partido Javier Rodríguez, excelente labor de picheo, Arturo, una salida de calidad, 8 entradas, 2 tercios, 35 bateadores, 2 carreras, las 2 limpias, 8 imparables, 2 bases por bola, no golpe, un wild y 11 ponches para Javier Rodríguez. Simple y sencillamente, Arturo, una muy buena labor de picheo para él. Vamos a ver si no le logran empatar porque deja con un corredor de herencia. Sí lo puede ganar, mas no lo puede perder este Javier Rodríguez. Qué buena labor de picheo. Viene Iván Gándara a la caja de bateo. Sale Ulises Vaca, entra como bateador emergente Iván Gándara en primera, Misael Mesa. Hay 2 out. Fernando Lagunes está listo. Se balancea, lanzamiento rumbo al plato. Strike en la esquina de afuera. 0 bolas, un strike.
Ulises Vaca deja el partido con carrera producida de 3-1. Misael Mesa. En primera se acerca Roberto Pablo Cadena. Esa es la del empate. Hay 2 out. El Minigato y su gran experiencia. Batedor zurdo con el número 53 en la espalda, Fernando Lagunes. Se balancea, lanzamiento rumbo al plato, bajito, dice el umpire. Una bola, un strike. Gran partido aquí en el gran Estadio Delicias, emocionante, 3 carreras por 2. Los Rojos de Jiménez han llegado a hacerle serie al mejor equipo de la temporada, como lo ha sido Algodoneros. Una bola, un strike con 2 out. Listo el pitcher, lanzamiento rumbo al plato de un rodado de foul. Había salido rumbo a segunda Misael Mesa, Tiene que regresar, una bola, 2 strikes, 2 out, Pompín. Sí, tiene que ser cuidadoso aquí el equipo de los Algodoneros Delicias, más Misael Mesa. Vamos a ver si no logra cerrarlo. Aquí Fernando Lagunes. Toda la gente de pie de los Rojos de Jiménez pidiendo el ponche. Una bola, 2 strike, 2 out. Parte baja de la novena entrada, primer juego de la serie semifinal. Algodoneros Rojo de Jiménez. Rojo de Jiménez tiene 3, Algodoneros tiene 2. Listo, ahí va corredor rumbo a segunda, va el tiro rumbo a la intermedia. ¡Oh! Excelente el tiro de Andrés Urbina. La asistencia, Misael Mesa en segunda y se acabó el partido. Ganan los Rojos de Jiménez 3 carreras por 2. Adelante, Pompín. Un juego cardíaco, un juego emocionante, donde el equipo de los Rojos de Jiménez logran su 5ª victoria de manera consecutiva en la fase de playoff de este campeonato estatal de béisbol de aquí del estado grande, del estado de Chihuahua. Bueno, motivado se encuentra aquí el equipo de los Rojos de Jiménez. El festejo por todos los jugadores aquí se está llevando a cabo, Arturo. Y bueno, vamos a ver, si me permite, antes de que se vaya al logout, Juan Manuel Madinabeitia, una entrevista para la Romántica 102.1 de Delicias. Se escucha Arturo Baez en el palco de transmisión. Victoria para el equipo de los Rojos de Jiménez, adelantan la serie. Así es, buenas noches. Primero que nada, gracias a Dios el equipo ha venido jugando de menos a más. Estamos yendo juego por juego, gracias a Dios se nos ha dado y seguimos peleando. 5ª victoria consecutiva por el equipo de los Rojos de Jiménez en la fase de playoff. Así es, en esta etapa hay que ir buscando juego por juego, no podemos pensar adelantado, tenemos que estar en el juego que estamos y seguir buscando ganar. Javier Rodríguez, tu compañero, sale inspirado en esta noche. Sí, así es un tremendo pitcher que había tenido molestias, gracias a Dios hoy estuvo al 100 y se fajó. Te agradezco mucho. Gracias, hasta luego. Las palabras de Juan Manuel Madinabeitia, tercera base del equipo de los Rojos de Jiménez. Pues el festejo en grande aquí por los jugadores del equipo visitante que logran esta victoria, una victoria importante para ellos, y con esto pues irse arriba en la serie. El día de hoy vamos a ver, si me permite rápidamente, aquí entrevista Jaime Bujaidar para Romántica 102.1 nueva cuenta. Señor Bujaidar, primera victoria en el primer juego de la serie. Sí, gracias a Dios nos dio el juego y un tremendo picheo de Javier Rodríguez y los muchachos siguen motivados, esperemos que sigan igual. Un juego cardíaco, ¿no? Que estuvo en el alambre desde la primera hasta la novena entrada, pero que el equipo de los Rojos de Jiménez logró resolver. Esperemos que así sean todos, porque es la emoción, es lo que espera el público de estos juegos y así nos tenemos que brindar para ellos, porque son los que vienen a ver el espectáculo. Mucha gente de Jiménez que vino a apoyarlos. Sí, gracias a Dios, que vinieron con el apoyo y no los podemos defraudar. Para el día de mañana, ¿quién viene a abrir? Viene Álvaro Sandoval y todos los demás, desde luego, tenemos que sacar a como de lugar este juego. Le sigue apostando el picheo zurdo Jaime Bujaidar debido a la alineación del equipo algodonero, ¿no? Sí, mire, sabíamos de que ellos traen 4 o 5 bateadores zurdos, hoy alinearon a 3, pero no les vamos a permitir que los pongan a todos porque traemos 4 zurdos y ojalá y Álvaro se sostenga un rato para poder brindarle un tremendo juego. Le agradezco mucho. Le agradezco a usted, gracias. Bueno, son las palabras del manejar el equipo de los Rojos de Jiménez. Pues toda la emoción aquí en el juego del equipo de los
Rojos de Jiménez. Si me permite, Andrés Urbina para Romántica 102.1. Te escucha Arturo Baeza en lo más alto del estadio. Victoria para el equipo de los Rojos de Jiménez. Sí, un saludo para toda la afición que está escuchando y gracias a Dios se dio la victoria. Javier salió inspirado, tiene un juegazo, estuvo controlando muy bien todos sus picheos. Aunque dejamos mucha gente en base, creo que el picheo de los dos equipos se fajó, estuvo a la altura y pues, gracias a Dios se nos dieron las cosas a nosotros. Te toca participar en el último out del partido, no era importante porque representaba la carrera del empate. Sí, no, claro, yo estaba listo para todo, para tapar un piconazo y para reaccionar rápido porque sabía que Misael es un corredor rápido y pues salió el tiro ahí y ahí está el out. Mencionar 11 ponches los de Javier Rodríguez, supieron trabajar a la ofensiva del equipo algodonero. Sí, claro, nos basamos en estar cambiando secuencias para que los bateadores no se pudieran sentir cómodos, se fajó a la hora cero, metió el brazo, hizo demasiados lanzamientos, pero pues tiró con el corazón. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Las palabras de Andrés Urbina, jugador del equipo de los Rojos de Jiménez. Pues la gente rápidamente, Arturo, empieza a buscar las rampas de salida de aquí del Estadio Delicias. Pues no se logra la victoria la noche del día de hoy. Vamos a ver, antes de que venga al logout, Javier Rodríguez, una entrevista para Romántica 102.1. Te escucha Arturo Baeza en el palco de transmisión. Primer juego de la serie y logra el equipo de los Rojos de Jiménez alzarse con la victoria. Sí, me dio la responsabilidad de tirar el primer juego, como lo viene haciendo de la mitad de la temporada. Pues Algodoneros, el mejor equipo del rol regular, un equipo de respeto, mi respeto para todos los jugadores. Pues esta vez se nos dio a nosotros y mañana pues que gane el mejor. Picheo rompiente, estuvimos trabajando, sobre todo pegado para bateadores derecho. ¿Cómo te sentiste en el momento de los disparos y qué lanzamientos ocupaste para dominar la ofensiva algodonera? Pues hasta el momento mi mejor picheo es la recta, el corner pegado. Estamos tirando el slider y moviendo la recta por todos lados porque son bateadores demasiado buenos y de respeto. Estuvo en el alambre, el partido, todo el juego estuvo cerrado, no había que descuidarse con ninguno. No, pues estas dos carreras que me hicieron fueron, al parecer, una limpia y una sucia, fueron un error del cuadro, cualquiera cometemos errores y eso me motivó para seguir adelante. En la segunda jornada del béisbol estatal tuvimos aquí como relevo. Vimos cuando la oportunidad, cuando te dio como abridor, una oportunidad que tú esperabas, ¿no? Que tú querías y ahí están las pruebas. Sí, yo siempre he sido abridor desde que estuve en ligas menores en Estados Unidos y en sucursales de Diablos. En el regional no llegué a mi mejor forma. Me dijeron, ¿sabes qué? Vas a empezar de relevo y conforme vayas tirando vas a ir a abrir y pues gracias a Dios se dio la oportunidad cuando tuvo problemas Servando López que lo suspendieron y de ahí para adelante pues gracias a Dios se hizo muy buena labor en toda la temporada. Cerca de 140 picheos. ¿Cómo anda el brazo de Javier Rodríguez? Pues con muchos sueños más que nada y ahorita dormí como un bebé y pues contento que se llegó la victoria. Mencionaba Andrés Urbina que lanzaste con el corazón el día de hoy. Sí, digo, es algo... Yo la séptima entrada no quería nada porque mis piernas no lo podía, digo, por lo mismo el cansancio, pero tengo gente ahí arriba que gracias a Dios me está echando la mano y esta vez no me dejaron solo. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Las palabras de Javier Rodríguez, quien vino a lanzarse con la victoria del día de hoy. Arturo, no sé si hay algo más. Todo bien. Aparte, pues creo que es todo la noche del día de hoy aquí en el Gran Estadio Delicias. Pierde el equipo de Algodoneros. Buena salida por parte de Javier Rodríguez, hay que mencionarlo. 11 ponches, es difícil que se los hagan el equipo de los Algodoneros de la tercera zona de Delicias. Y hoy se presentó de lo que mencionábamos, ¿no? De que hace Jaime Bustamante, todo el rollo. No le quitamos el mérito a este pitcher que acabamos de entrevistar. No le quitamos la buena labor que tuvo como inicialista la noche del día de hoy. Buen trabajo para él y sobre todo pues que lograron hacer el trabajo a la ofensiva, lograron hacer las carreras para irse con el primer juego en esta serie semifinal de nuestro campeonato total. Así que mañana toda la información deportiva a través de Pasión Deportiva y por mi parte pues ya hasta las 7:30 de la tarde del día de mañana para un segundo juego de la serie que se espera donde Mario Alberto González contra Álvaro Sandoval. Muy bien, ya fue todo de Ramón Gallego Rayos. Comentarle en el concurso de la competidora ferretera, como pierde Algodoneros, se sortea, ¿verdad?, a todos los jugadores que participaron. Entonces entran todos al sorteo y sale Miguel Ángel Holguín sorteado. Los que votaron por Miguel Ángel Holguín son los que participan y el ganador fue el número 639-101-94-46. 639-101-94-46 de elegido el 10, Miguel Ángel Lares. Felicidades, los 1,000 pesos de la competidora ferretera. Sí, gran partido. Quiero agradecerle a Jorge Sánchez en controles, a Edson Meléndez,
a Vicente Rodríguez, a Ramón Gallegos, por supuesto, a Sigma Radio, a la familia Chavero, al Steve, a la señora Olga Lidia Mivela Campos, muchas gracias también, por supuesto, sirvió mi amigo Arturo Baeza Rosete. Así que el pitcher ganador fue Javier Rodríguez, el derrotado fue Eduardo Herrera y el salvamento fue para Fernando Lagunes. Con esto despedimos, muchas gracias, pásenla bien, muy buenas noches. Hoy ganan los Rojos 3-2 juegazo, se pone al frente de la serie, gana su quinto partido de manera consecutiva. Mañana 8:30 tendremos Pasión Deportiva tempranito. Pásenla bien, gracias.